Buenos días a todos. Bueno, respetando el tiempo y el horario eh, de la capacitación, vamos a dar inicio a la misma. Buenos días a todos los presentes. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, SOCUPA, y del Comité de Capacitaciones, les damos la bienvenida a todos los presentes y a los que se han conectado. Hoy tenemos el honor de contar como facilitador al licenciado Edwin Ríos, quien nos dictará la capacitación Gestión de Riesgos AML, consideraciones del enfoque basado en riesgos y perspectivas de calibración de modelos en el sector financiero y no financiero. El licenciado Edwin Ríos es socio en RCM Panamá y líder de las prácticas de auditoría interna, gestión de riesgos, gobierno corporativo y prevención del blanqueo de capitales para instituciones financieras y no financieras, y cuenta con más de 15 años de experiencia. Es miembro fundador y exdirector, presidente de Panama Compliance Inc. Fue presidente de actualización ejecutiva y gestión empresarial de APEDE en el año 2023, miembro de la Junta Directiva en el Instituto de Auditores Internos de Panamá del 2014 al 2018, consejero y miembro activo de diferentes comités de auditoría y cumplimiento en instituciones financieras y no financieras, incluyendo bancos, fiduciarias y firmas de abogados, entre otros. Cuenta con licenciatura en Administración de Empresas y licenciatura en Contabilidad, MBA en Finanzas. Cuenta con diplomados en Auditoría Interna, Riesgos y Prevención de Blanqueo de Capitales. Es graduado del RCM Academy. Cuenta con la certificación AMLCA del Florida International Bankers Association, FIBA. Y ha sido también conferencista internacional y nacional para la Asociación Bancaria de Panamá, Work Compliance Association, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Colegio de Contadores ASOCUPA, Instituto de Auditores Internos, Instituto de Gobierno Corporativo, APEDE, STEP, Ministerio de Gobierno, entre otros. Es catedrático de Administración de Riesgos y Maestría de Auditoría Interna en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, UNESPA. Es catedrático en diferentes diplomados relacionados a cumplimiento, gestión de riesgo y prevención del blanqueo de capitales. También es entrenador para RCM Regional de Auditoría Interna y Prevención del Blanqueo de Capitales y entrenador de equipos de cumplimiento, riesgos, auditoría interna y auditoría AML de bancos, entre otros sectores financieros y no financieros. Les agradecemos escribir sus preguntas en el box de Q&A y vamos a ir leyendo las preguntas a lo largo de la capacitación o también al final de la misma. Esta capacitación va a quedar grabada en video y vamos a subirla al canal de YouTube de la SOCUPA para que puedan verla posteriormente los que no han podido ingresar. Así que sin más, le paso la palabra al licenciado Edwin Ríos. Muchas gracias, Edwin, por acompañarnos la mañana de hoy. De verdad es un honor para nosotros tenerte aquí hablando de un tema tan importante como es la gestión de riesgos. Y sé que va a ser de verdad muy buena tu presentación. No, muchas gracias, Lorena. Y muy honrado de acompañarles el día de hoy, de permitirnos compartirles algunas consideraciones del enfoque basado en riesgos, un término que se utiliza bastante, sobre todo en nuestra materia de cumplimientos, auditoría, riesgos, y algunas perspectivas de calibración en los modelos de riesgos, ¿no? Tanto para el sector financiero como no financiero. Hay una agenda que hemos preparado, digamos, un tanto audaz porque para 2 horas puede parecer bastante completa, bastante llena y tenemos que ser, como quien dice, bien estratégicos con el tema del tiempo, porque de hecho este es un tema que, pues, en capacitaciones estándar puede demorar hasta 4 horas. Inclusive en diplomados tiende a demorar entre 4 a 8 horas de jornada, ¿no? Así que haré mi mejor esfuerzo, o haremos nuestro mejor esfuerzo para poder cubrir todo el material. Así que vamos a iniciar con parte de lo que es el temario y el alcance, que sé que muchos de ustedes están interesados pues, aparte de recibir sus programas de capacitación periódica o específica. Esta es una capacitación que cataloga bajo el concepto específico en temas de riesgo y blanqueo de capitales.
El primer bloque lo vamos a analizar desde el punto de vista de consideraciones iniciales, el enfoque basado en riesgo. Realmente cuando hablamos de la palabra enfoque, esto no es o sea, no es nada diferente a una manera de valorar o considerar, en este caso, la gestión de riesgos de blanqueo de capitales en las empresas, financieras o no financieras. Así que aquí vamos a hablar una serie de aspectos relacionados a la importancia, algunos tabús, paradigmas del concepto, aspectos de limitaciones que hoy en día, ¿por qué nos sigue costando algunos sectores la implementación de procesos de gestión de riesgos y hacer buen uso? Cuando me refiero a buen uso es, digamos, suficiente, necesario, conforme al tamaño, complejidad, volumen de operaciones y riesgo, pues de entidad o de la organización como sujeto obligado, financiero o no financiero. Ahora un poco de la génesis, cómo nace esto, quiénes fueron los primeros que hablaron de este enfoque en materia de cumplimiento, cómo se pronuncia GAFILAT con temas de riesgos emergentes e iniciativas de calibración de cara a la actualidad. Voy a ser muy breve en la parte de diseño de controles porque realmente Ley 23 sale en el 2015, pero es importante traerlo y rescatar realmente la referencia regulatoria en Panamá en materia de enfoque basado en riesgos. En el segundo bloque, vamos a hablar la parte de la evaluación de riesgo de la de capitales, es decir, el perfil de riesgo, cómo con la actualización de Ley 23 a través de Ley 254 del año 2021, empiezan a generarse ya una serie de obligaciones, inclusive para el sujeto obligado no financiero, de realizar las evaluaciones de riesgo basados pues, en una serie de criterios o factores. Vamos a hacer un poco de referencia o benchmark con la ley de secreto bancario, que es la que pues, muchos estudiamos como parte del manual de inspección en la certificación o una de las certificaciones que manejamos de cara a poder hacer estudios o evaluaciones de riesgos en materia de cumplimiento y blanqueo de capitales a las instituciones financieras, pues en este caso en los Estados Unidos. Conversar un poco las categorías y factores para el establecimiento de riesgo, lo que es la parte de calibración. Aquí hay mucha comida, aquí hay mucho aspecto y muchas recomendaciones que como gestor de riesgo, como auditor interno, externo, voy a poder compartirles qué hacer, qué no hacer, qué revisar, qué calibrar, qué modelos correr, cómo correrlos para efectos de poder asegurarnos de que nuestras metodologías sean precisas, suficientes, conforme a nuestro tamaño, volumen y operación como sujetos obligados. Se agregaron un poco los conceptos de riesgo inherente y riesgo residual. Eh, Aquí voy a hablar en un lenguaje básico, a pesar de que hay sectores que pueden ser mucho más regulados o que tengan mayor trayectoria en temas de riesgo, pues creo que lo correcto sería hablar en un lenguaje estándar para que pues, el sector no financiero, que tiene menos trayectoria regulatoria y a nivel, digamos, de sanas prácticas en temas de riesgo, pues tratar de equilibrar un poco la balanza, un poco las responsabilidades. Y luego aquí ya temas, digamos, muy segmentadas, ¿no? Aspectos de clasificación de riesgo de clientes, variables, subvariables, calibración, la evaluación de riesgos de nuevos productos y servicios. Un caso de estudio que no vamos a entrar en detalle, pero se los voy a dejar ahí como quien dice de batería para que lo tengan y entendamos un poco y comprendamos por qué el uso de las evaluaciones de riesgo para nuevos productos, servicios y tecnologías. Un aspecto para monitorear riesgo con apetito. O sea, es decir, si bien es cierto, el programa de cumplimiento es sumamente relevante, hay aspectos que debemos en ya entidades quizás más avanzadas o con mayor nivel de madurez en temas de riesgo, establecer que son los indicadores claves de riesgo. Este concepto lo vamos a ver mucho en la banca. Los que están en el sector bancario o trabajan con las áreas de riesgo, la unidad de administración de riesgo, o si hay reguladores de la superintendencia de bancos en este foro, pues se les va a hacer muy familiar el hecho de establecer indicadores clave de riesgo. Y esto es monitorear basado en límites de exposición y vamos a dar algunos casos basados en apetito de riesgo. Guía de enfoque basado en riesgos. Hay herramientas. Panamá, a través de la Superintendencia de Bancos, en el año 2019 emitió unas guías sanas prácticas, todavía no son obligación, pero que dan información de mucho valor para conseguir un poco respuestas al cómo implementar los aspectos de riesgo en los diferentes segmentos de riesgo que requieren los programas de cumplimiento. Y último, cerrar con una serie de tendencias, reflexiones del Comité de Prevención y Juntas Directivas de cara al futuro. Esto es una serie de recopilaciones que uno, por ejemplo, al ser miembro de juntas directivas, al ser miembro de comités de prevención, porque tenemos el rol de auditores internos, al ser miembros de comités de auditoría o de comités de riesgo, pues es lo que generalmente ha sido capitalizar conocimiento, capitalizar expresiones, capitalizar expectativas y planes de acción de todos estos entes de junta directiva o de gobierno corporativo de cara al futuro y basado en las tendencias que hemos venido dando. Así que prácticamente esta es la agenda, creo que es una agenda, como digo, bastante audaz,
para poder completarla en 2 horas, así que haremos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Em, Quiero apoyarme, precisamente hablando de temas emergentes, quiero apoyarme con inteligencia artificial, que es un concepto muy de moda. Y no sé si ustedes han estado en algún congreso anterior mío, ya sea en el hemisférico, en Asocupa, en STEP, en congresos de contadores públicos autorizados, que siempre hay un aspecto de inteligencia artificial que me interrumpe y interactúa, se trata de congraciarse un poco con el público. Bueno, eso le hemos dado ya un nivel de madurez, ya le hemos dado una cara, que es nuestra amiga Hanna. Hanna va a estar con nosotros en el Congreso del mes de octubre. Así que la idea es que también puedan irla conociendo porque también es una herramienta que ayuda mucho a captar la atención en los entrenamientos de las juntas directivas, de esas personas que quizás se capacitan solamente por ponerle el ganchito al cumplimiento de me capacité. Así que creo que Hanna nos ha dado un ingrediente adicional de tratar de mantener la atención de las personas y dar algunos mensajes, compartir algunos mensajes, inclusive técnicos y de indagación. Así que voy a darle la cortesía a Hanna para que pues, dé sus palabras iniciales también. Hola, me llamo Hannah y soy una interfaz de inteligencia artificial creada para asistir al señor Edwin Ríos en esta capacitación. Antes de iniciar, quisiéramos agradecer a la Junta Directiva y al Comité de Capacitación de Asocupa por tan gentil invitación a exponer en esta jornada de entrenamiento continuo. Confiamos sea de su agrado. Muy bien, bueno, esa es Hanna. Hanna tiene hasta una cuenta de correo electrónico donde se le solicitan las capacitaciones, donde la contactan para temas AMR, porque ahora es que es bastante carismática y como les digo, tiene que captar mucho la atención, aparte de apoyarnos con aspectos ya tecnológicos emergentes en esta materia para poder transmitir experiencias, conocimientos, aportes prácticos más que teóricos pues, entrenamientos, en los diferentes procesos que apoyamos a los sectores financieros y no financieros. Ella nos va a ayudar a lo largo de la capacitación pues, ayudarnos o darnos algunas alternativas o respuestas a preguntas. Así que bueno, vamos a analizar y empezar con el primer concepto, o el primer bloque, que son las consideraciones iniciales del enfoque basado en riesgo. Yo creo que conocemos lo esencial. Yo creo que conocemos lo esencial y creo que no va a ser nada nuevo para los presentes, independientemente de que estemos en el sector financiero o no financiero. eh, Saber que el riesgo y el control son directamente proporcionales, o que el enfoque basado en riesgo, el valor y las consideraciones de riesgo son directamente proporcionales al control. Es decir, entre mayor riesgo tenga un sujeto obligado de cara a sus clientes, productos, servicios, etcétera, pues mayor expectativa de control va a tener su programa de cumplimiento, y entre menor riesgo, pues menor expectativas de control va a tener. Esto es algo que sabemos y que ha sido, digamos, tendencia y ha sido como quien dice lo básico relacionado al enfoque basado en riesgo. También conocemos un poco su vinculación con el programa de cumplimiento. Sabemos que es directamente proporcional a la elaboración del programa de cumplimiento, aun cuando ha sido una práctica quizás involuntaria de armar programas de cumplimiento sin necesariamente partir de una evaluación de riesgo como sujeto obligado financiero o no financiero. Simplemente tenemos un programa de cumplimiento que atiende o cumple los aspectos regulatorios o de sanas prácticas o basados en el apetito de riesgo de la junta directiva, que en su conjunto o en su resumen involucra medidas de conocimiento del cliente, del empleado, de los proveedores, los monitoreos conductuales o transaccionales, el programa de concientización, capacitación, las auditorías, y también aterriza en la inspección basada en riesgos o el enfoque de supervisión basada en riesgos, que pues, es un concepto que los reguladores aplican y que estándares internacionales también aplican para poder supervisar o fiscalizar o auditar los diferentes sujetos obligados, financieros o no financieros. Creo que esto es parte de lo que sabemos y es como quien dice el lenguaje más básico en materia de enfoque basado en riesgo. Le hicimos la consulta a la inteligencia artificial de ChatGPT, que bueno, hoy en día pues la conocemos bastante bien, o se habla mucho de ChatGPT como una buena herramienta de educación y demás. Y le hicimos una consulta, mira, ChatGPT, dame la relación o el hot topic, o sea, los 5 principales aspectos o relaciones del riesgo, blanqueo de capitales y del programa de cumplimiento. Las respuestas de esta tecnología basadas digamos, en el ámbito local e internacional, porque podemos hablar del ámbito local. Prácticamente habla de que la primera relación es que se utiliza como el principal vehículo para identificar y evaluar los riesgos como entidad. Si yo soy una fiduciaria, yo soy una firma de abogados, yo soy un banco, una aseguradora, una agencia de autos, es el primer vehículo o paso
para identificar mis riesgos relacionados al blanqueo de capitales y poder evaluarlos, darle una prioridad. O sea, qué nivel de riesgo puedo tener como sujeto obligado financiero o no financiero. La segunda relación es que ha seguido conductor pues, directo con la implementación de políticas y procedimientos. Claro, dependiendo del nivel de riesgo, y se mencionó atrás, se parte entonces de que con relación a este nivel de riesgo se establecen o implementan, diseñan e implementan políticas y procedimientos de control de riesgo. Como punto número 3, va orientado a la relación de poder establecer aspectos de concientización o capacitación para crear expectativas, crear suspicacia, crear, digamos, alternativas de detección oportuna y de prevención oportuna de riesgos afines a nuestros sujetos obligados financieros y no financieros. Caer en la relación del monitoreo y revisión continua, el seguimiento continuo de la naturaleza de negocio y negocio de nuestros clientes. Y por último, el tema de responsabilidad y sanciones. Y el tema de responsabilidad y sanciones, fíjense que me llama más la atención la parte de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que todos tengamos presentes de que el programa de cumplimiento no es una responsabilidad exclusiva del oficial de cumplimiento. Al menos esa es la visión que uno que ve diferentes sectores, algunos más maduros que otros y más avanzados en aspectos de gobernanza que otros, independientemente que sean sectores muy similares, nos percatamos. Hay entidades donde el cumplimiento se le da total jerarquía, independencia, autoridad y otra que solamente se implementa por el debido cumplimiento. Hay entidades donde la función de auditoría interna o externa pues se le da la máxima independencia, autoridad, jerarquía y hay otras donde la función de auditoría interna, externa posiblemente es un cumplimiento o quizás no es tan importante. Pero lo que sí es cierto es que la responsabilidad del programa de cumplimiento no es exclusiva del área de cumplimiento. Hay una serie de actores en primera línea de negocio, en segunda línea de negocio, en tercera, perdón, primera línea de defensa, segunda línea de defensa, tercera línea de defensa, e inclusive en entes de gobernanza o de junta directiva arriba, digamos, de la estructura de gobernanza, que tienen responsabilidades relevantes en el programa de cumplimiento. Claro, el área de cumplimiento centraliza, se encarga de, ¿sabes?, vigilarlo, pero el responsable pues está segmentado en diferentes áreas. Ese es el primer mensaje que quiero que nos llevemos desde el punto de vista de enfoque basado en riesgos. El riesgo se adjudica a diferentes líneas, línea de defensa 1, 2, 3, inclusive la parte de gobernanza, donde hay participación y hoy en día ciertas regulaciones establecen disposiciones u obligaciones relevantes o responsabilidades relevantes a las áreas de gobernanza, llámese comités de gobierno, juntas directivas, entre otros. Así que creo que, digamos, a muy 3.000 pies de altura, estos conceptos, este top 5, por decirlo así, de las relaciones, creo que es bastante atinado, porque eso es lo que hacemos en el día a día. Yo creo que si ponemos este caso, el señor Conrad McGregor, que es un ejecutivo retirado, se acerca a nuestra empresa, ya seamos un sujeto obligado financiero o no financiero, para solicitar un producto o un servicio, una póliza de seguros, una casa, solicitar un fideicomiso, una sociedad, independientemente de lo que sea. Si no hay mayor consideración de riesgo, lo que hacemos es aplicar una debida diligencia básica conforme a este perfil de riesgo y prácticamente se cumple con las tres, digamos, fases del due diligence, que es nuestra primera puerta de entrada en materia de riesgo o nuestra primera puerta de control en materia de riesgo. Identifico a mi cliente basado en, pues, si es natural, si es jurídico, su actividad económica, cómo está establecido, documentado, sustentado su perfil financiero, transaccional, basado en este caso en una jubilación y ahorros por liquidación. Simplemente lo que él va a reportar como perfil financiero es, mira, me acabo de jubilar, estos son mis ahorros de jubilación, más el cheque de jubilación, más lo que voy a cobrar como jubilado, este es mi perfil transaccional. Por ende, mira, es un cliente de bajo riesgo, no genera mayor expectativa, se verifica oportunamente, se cotejan las bases de datos que se tengan que cotejar, se documenta oportunamente antes de pues, venderle o vincularlo como cliente y posteriormente se registra en expediente físico digital y para este caso pues se actualizaría en 4 años. Esto es lo que hacemos porque generalmente las regulaciones nos dicen que tenemos que hacerlo, digamos, muy a 3.000 pies de altura. Lo cierto es que este señor, luego de haberse vinculado como cliente, puede, digamos, a los 6 meses, al año, puede acercarse nuevamente, tocar la puerta y para abrir o adquirir otro producto financiero o no financiero, si sustentar la diferencia en la capacidad del perfil financiero. Digamos que el señor abre una cuenta de ahorros, que quiere meter esos, digamos, esos fondos de jubilación, y luego a los 6 meses, un año, quiere abrir una cuenta de administración patrimonial o de wealth management,
para lo que sea y decir, mira, esta cuenta ahora es de $1 millón o de $2 millones. Y claro, no me hace sentido porque tú me estás diciendo que tú eres jubilado y son tus ahorros de liquidación que al momento de vincularte hace 6 meses como cliente no los tenías sustentado. Entonces, algo no me cuadra o no me diste la información inicial o algo estás haciendo para generar patrimonio, riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí venimos las alertas para determinar, mira, aplica para ROS, no para ROS, si está sustentado, si no está sustentado. Esto es lo que ya entendemos ya cuando el cliente se hace cliente y ha entrado, o le hemos vendido o es cliente actual, la actividad de monitoreo. Esto es lo que sabemos y los estándares regulatorios en Panamá y en el resto del mundo, pues generalmente nos dicen, identifica, verifica, registra, monitorea. Pero lo hemos venido haciendo quizás por una tónica de que tengo que hacerlo porque el regulador me lo pide, porque si no me lo piden, entonces o no lo hago o lo hago el escrutinio quizás es muy básico. Creo que aquí es donde el enfoque basado en riesgo requiere precisamente, como lo decíamos al inicio, entre mayor riesgo tenga un sector obligado financiero o no financiero, asimismo deben ir las medidas de prevención. Entonces, hablemos un poco de los tabús y algunos paradigmas en materia de enfoque basado en riesgo, porque hoy en día todavía cuesta aplicar algunos. Y vamos a hablar de unas principales limitaciones que impactan la aplicación efectiva y la gestión, o sea, la administración de estas herramientas o procesos de gestión de riesgos de cara a nuestro programa de cumplimiento. Y voy a hacerle caso, vamos a hacerle primero énfasis a las grises y cerramos con las amarillas. Muchas veces es una limitación o cuesta porque, mira, no tengo los recursos, capacidad o experiencia de gestión de riesgo. A diferencia de la banca, que el artículo 19 del acuerdo de 2017 cambió el criterio de riesgo. No, ahora riesgo va a ser el que va a realizar la evaluación de riesgo de entidad apoyado con cumplimiento. Creo que a diferencia de la superintendencia de bancos, el resto de los sujetos obligados, hoy en día esto o lo delegan en un tercero, en un consultor, o lo hace el área de cumplimiento. Y muchas veces la respuesta han sido, no, es que no tengo los recursos, las capacidades, el tiempo, ni la experiencia en riesgos, porque sé mucho de cumplimiento, sé poco de riesgos. Esto cuesta y es una razón genuina para poder que se represente una limitación o aplicarla o gestionarla. Puedo tener una metodología y surgen eventos emergentes, eventos que pues tienen un contexto disruptivo, nuevas regulaciones, por ejemplo la pandemia fue lo que cambió en un momento determinado los procesos, las actividades, entraron nuevos riesgos emergentes, así que es válido dentro de la ecuación. El enfoque de metodología. Tengo una empresa donde tengo 50 cuentas o 50 clientes y quiero tener un modelo de riesgo extremadamente complejo. O tengo una empresa, o soy un sujeto obligado, donde tengo más de 1.000 cuentas o más de 3.000 cuentas y quiero tener una herramienta manual rudimentaria. Entonces, es importante que el enfoque vaya orientado, y no es que esté mal, sino que el enfoque y la metodología sea consona, congruente con el tamaño, el volumen de negocio y los riesgos de entidad que se tienen para efectos de poder establecer una metodología óptima de administración de riesgos. De ahí nos saltamos a la importancia del gobierno corporativo. Muchas veces se le da la debida importancia o simplemente se dice, no, lo que pasa es que no quiero invertir en una herramienta de gestión de riesgos o quiero quedarme con la herramienta manual porque esto simplemente es un mero cumplimiento. O, por otros casos, porque el regulador dice, el qué, tienes que aplicar un enfoque basado en riesgo, una herramienta de gestión de riesgo, pero no te digo el cómo. Si eres un sector financiero, eres un banco, una fiduciaria, la superintendencia recientemente lo hizo en el año 2019, o sea, estableció una serie de guías para bancos, fiduciarias y otras entidades no bancarias, no fiduciarias. Y el GAFI también ha emitido otra serie de guías, así como otras entidades a nivel de sanas prácticas. Entonces, yo creo que esto quizás es el menos de hoy. ¿Dónde pienso que pueden estar, digamos, hoy día limitaciones sumamente relevantes? Los retos de calibración. Porque entre más compleja sea una herramienta o un proceso de gestión de riesgos, que son herramientas que hay que revisar, calibrar generalmente sobre una base anual, pues mayor dificultad se va a poder tener o va a representar mayor desafío calibrarlo. Y eso es un mensaje que quiero que se lleven y los llevemos a nuestras juntas directivas, a nuestros comités de prevención, porque entre más o mayor, o sea, entre mayor complejidad tenga la herramienta, pues mayor, digamos, retos o desafíos de calibración va a tener. Y aquí es donde hacemos hilo conductor nuevamente con el tema de que si soy una empresa, un sujeto obligado pequeño, donde mis riesgos de clientes son locales, o nada más tengo un solo producto o servicio, opero solamente en Panamá, debo ajustar mis herramientas de administración de riesgo a ese perfil de riesgo.
Sin embargo, si soy un sujeto obligado que tengo clientes locales e internacionales, personas jurídicas naturales, sin fines de lucro, PEP, o sea, una serie de variables en clientes, diferentes tipos de productos, productos inclusive o servicios, inclusive productos o servicios online, diferentes ubicaciones geográficas, canales. Entonces, definitivamente voy a requerir una herramienta que me ayude a gestionar estos niveles de riesgo, estos tipos de riesgo, porque mi perfil de riesgo como entidad, sin hacer una evaluación de riesgo formal, ya me está diciendo que tengo otras variables o tengo dentro de la ecuación unas variables de riesgo un poco más relevantes o más complejas. Entonces, el mensaje aquí es que debemos asegurarnos de que en la medida que vamos a diseñar y aplicar una herramienta de gestión de riesgos, pensemos en la calibración, porque el riesgo es muy dinámico. Entra un riesgo emergente, como dijimos arriba, una nueva regulación o nuevos players o jugadores dentro de la ecuación, y esto hay que calibrarlo. Salió un país listado, ese país dicen automáticamente está sancionado, hay que calibrarlo. Entonces, es importante considerar los retos de calibración. Otro aspecto que vamos a ver puede ser la actitud limitada del gobierno corporativo o de las áreas que administran estos procesos, porque, por ejemplo, si el regulador no me lo pide, no lo hago. O voy a hacer mucho más de lo que el regulador me lo pide porque quiero abarcar más. Ojo que ambas posiciones pueden ser, digamos, contraproducentes. Podemos poner ejemplos una actitud limitada en el sentido de que, mira, yo no quiero hacer una evaluación de riesgo formal, no quiero tener un auditor interno, no quiero hacer una evaluación independiente, porque no tengo riesgo, porque no me vas a inspeccionar. Resulta que el regulador te toca la puerta y no quisiste hacer la evaluación de riesgo, la evaluación de auditoría interna, externa en estos 5 o 7 años que vamos a estar regulados. Y llega el regulador con una carta de requerimientos que no sé ni siquiera por dónde empezarla y no confíe en una figura de un auditor interno que me pueda haber identificado las cosas en casa, o un auditor externo, inclusive en casa, para detectar irregularidades, deficiencias, debilidades, sanas prácticas y ayudarme a corregir y presentar una mejor respuesta, capacidad de respuesta y un mejor resultado a un regulador frente a una inspección. Entonces, claro, si no estás en un sector que sea mayormente regulado, principalmente financiero, que es altamente regulado, y dentro del financiero, que es regulado por, en este caso, la Superintendencia de Bancos, que estamos más acostumbrados a una inspección anual o cada 2 años, en el sector eh, no financiero, y el haber mayor cantidad de sujetos obligados no financieros registrados, pues obviamente la expectativa de inspección puede ser menor, pero el día que te cae el regulador, pues hay mayor probabilidad de detectar situaciones porque simplemente no quise pensar en una figura de auditoría interna o auditoría externa que me quisiera ayudar a identificar mejoras en mis procesos, debilidades o demás. Entonces, mucho cuidado con la actitud limitada, inclusive a nivel de gobierno corporativo, inclusive a nivel de gerencia, porque esto puede pasar factura en el futuro. Difícil de auditar. Fíjense, si una herramienta el auditor no la logra entender, y esta es la mejor ayuda, o sea, yo quiero como gerente de riesgo, gerente de cumplimiento o como comité de cumplimiento, que alguien me evalúe mi herramienta de manera, digamos, con mayor independencia, alguien me evalúe mi herramienta de monitoreo o mi herramienta de control de riesgo, matriz de riesgo de clientes, metodología. Y si es tan compleja que el auditor interno, externo o el evaluador ni siquiera puede entenderla, entonces hay un problema, porque significa que esa metodología o difícilmente la va a entender el regulador o difícilmente va a poder ser sustentada ante el regulador. Entonces, importante estos tabús paradigmas porque pueden representar limitaciones que impactan la aplicación y la gestión de riesgos en determinado momento. Vamos a hablar un poco entonces ahora de la génesis de este video. Ok, fíjense, ahí mencionamos el slide detalló algunos aspectos sí, el enfoque basado en riesgos se sabe bastante, se dice bastante, pero como pusimos en el slide anterior, a veces unas limitaciones no tenemos información del cómo implemento una metodología de riesgo de entidad, cómo implemento una metodología de riesgo de cliente, de nuevos productos, servicios, tecnologías, de empleados, indicadores claves de riesgo, cualquiera de riesgo operativo, de cualquier, digamos, aspecto de gestión de riesgo que involucra el programa de cumplimiento, desde el más básico hasta el más avanzado. Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, que todos la conocemos, en las 40 recomendaciones estableció en su primera recomendación
el requerimiento o la sugerencia, vamos a llamarla así, de evaluación de riesgo y aplicación del enfoque basado en riesgo. Y estableció, digamos, 3 sugerencias. Número 1, los países, vamos a poner en el contexto de Panamá, deben identificar, evaluar y entender, fíjense, identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Yo como Panamá tengo identificado mis riesgos de blanqueo de capitales, lavado de activos, los entiendo, los estoy evaluando. He hecho una evaluación de riesgo para saber si Panamá, por estar posicionada en el centro de América, por tener ruta terrestre, aérea, marítima, por tener un centro internacional logístico, Panamá como país, tenemos los riesgos identificados, evaluados, los entendemos, de que Panamá pueda ser utilizada como parte del trasiego, como pieza fundamental en el trasiego, digamos, de la droga hacia el norte o de armas hacia el sur. Todo eso tenemos que analizarlo. Y esa es la recomendación número 1 de Gafi. Hagan su evaluación de riesgo como país, determinen sus sectores financieros y no financieros de mayor riesgo y reglamentenlos. Los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo y establecer medidas que sean proporcionales, lo dijimos al inicio, medidas proporcionales al riesgo identificado. Soy un sector de mayor riesgo, mayor medidas de prevención o cumplimiento, de menos riesgos, y eso muchos de los reguladores lo han hecho. Reguladores, por ejemplo, en Panamá han establecido, mira, riesgos de categoría A están regulados por esta regulación, riesgos de categoría B por esta regulación. Vamos a hablar de la industria de seguros, por ejemplo, categoría A, categoría B en su momento, cuando nació en el año 2015, sector de valores también tenía ciertos grupos regulados. La de bancos, por ejemplo, habla de bancos y fiduciarias bajo una regulación 10-2015 modificadas y 5-2015 y otras para el sector no financiero no bancario. Así, el IPACOP, bueno, entre varios reguladores han establecido su apetito de riesgo, pues definitivamente tomando en cuenta de que los tipos de clientes, productos, servicios que tienen los sujetos obligados, digamos, en este caso financieros, lo establecen. En el caso del sector obligado no financiero, superintendencia también ha tipificado los diferentes riesgos, aunque todavía consideramos que en esta línea puede haber algunas oportunidades de todavía precisar o calibrar algunas cosas. Creo que se ha hecho un buen esfuerzo, creo que se ha establecido la pauta indicada, sin embargo, creo que, claro, como todo proceso de calibración, la calibración no solamente a nivel de riesgo, la calibración se da a nivel de país. No significa que en 5 años hagamos una evaluación de riesgos a nivel de país y surjan nuevos players o jugadores dentro de los sujetos obligados. Y como tercero, los países deben exigir a los sujetos obligados que identifiquen, es decir, ya exigirle a las entidades. Esto en la hoja de ruta del enfoque basado en riesgo establece una serie de obligaciones y decisiones para los países y sujetos obligados financieros y no financieros, muy similares. Hacemos evaluación de riesgo, determinamos riesgos mayores, riesgos menores como país o sujeto obligado. Tengo excepciones y establezco los mecanismos de prevención, supervisión y monitoreo de ese riesgo. Fíjense que izquierda azul, derecha verde, muy similar. Ahora, el deber ser y la hoja de ruta o el ciclo de vida, vamos a llamarle, de una regulación en materia de prevención debería iniciar con la evaluación nacional de riesgos. Hacemos la evaluación nacional de riesgos como país, establezco sectores financieros, no financieros, tengo estos riesgos, entonces establezco una ley, ley 23, entonces establezco regulaciones, la de 2015 por todos los acuerdos, y entonces los sujetos obligados se suscriben a estos acuerdos y establecen también sus sanas prácticas o mecanismos de controles adicionales. Este es el ciclo de vida de la regulación de cara entonces a la inspección, a la auditoría, para asegurar efectividad. La pregunta aquí es, ¿qué ha venido ocurriendo en Panamá en cuanto a tendencias, perspectivas y consideraciones? Bueno, nosotros en Panamá en el año 2014 caímos en una lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional, los bancos cerraron puertas, se generaron las alarmas en Panamá. Sacamos muy rápidamente una ley integral de prevención de blanqueo de capitales aplicable inclusive a sujetos obligados no financieros, donde se crea la superintendencia, la intendencia en ese momento, y se le da mayor autonomía a la UAF. Digamos, esos fueron los 3 principales hot topics de la ley, de cara a la ley que existía anterior, creo que la ley 42, que era exclusiva, creo, para el sector financiero, me corregirán. Pero no se partió de una evaluación nacional de riesgo. Se consideraron algunos conceptos de riesgo, y eso fue en 2015, luego de haber entrado una lista gris de Gafi en 2014. La evaluación nacional de riesgo no fue, creo que hasta el año 2017, donde se dice, es que los sectores de riesgo son estos,
Y en el sector no financiero, los de mayor riesgo son, bueno, empresas establecidas en zonas libres, en zonas francas, principalmente zonas libres de Colón, sector inmobiliario construcción, sector de abogados corporativos, remesas. Después las remesas no fueron al final tan riesgosas porque son remesas laborales de nicaragüenses, de venezolanos, de colombianos que mandan dinero a su familia por trabajar en Panamá. Pero realmente el ciclo de vida de la regulación local nació o se enforzó, por decirlo así, por el hecho de que entramos en una lista gris y en el año 2015 salió una ley sumamente robusta y reglamentada a lo largo del tiempo hasta el año 2023, que todavía sigue modificándose y siguen todavía generándose tendencias locales o internacionales por presiones para, digamos, seguir calibrando y poder ir logrando los mejores estándares en prevención local o internacional. Entonces, esto es lo que ha venido pasando, digamos, en la trayectoria. Lo cierto, como les comenté, es que no ha sido una tendencia, una práctica de que los programas de cumplimiento, o hagamos una encuesta, 2015, 2017, por ejemplo, o inclusive hasta la fecha, tu programa de cumplimiento fue diseñado partiendo de la base de una evaluación de riesgo como sujeto obligado financiero. Posiblemente la respuesta va a decir, no, yo tengo un cronograma de trabajo con una serie de tareas, funciones, como programa de cumplimiento, con responsabilidades, frecuencias, etcétera, y simplemente lo diseñé porque es lo que el regulador estableció en el año 2015. Pero quizás eso no hace necesariamente hilo conductor con la evaluación de riesgo, que es lo que debería ser lo esencial o lo básico. Para terminar, mira, yo soy una fiduciaria, pero yo soy una fiduciaria que solamente manejo fideicomisos de garantía. Cuando analizamos la perspectiva fiduciaria, estamos hablando que el 49% de los fideicomisos administrados en Panamá, que son 35.000 millones de dólares, en 63 sujetos fiduciarios, de eso, el 49% está concentrado en ese fideicomiso de garantías. Es volumen, es volumen. Y estos fideicomisos de garantía, custodia, pueden estar relacionados, bueno, a un tema de auto, un papel, o sea, un documento de auto, que no necesariamente representa mayor riesgo. Pero puede ser una fiduciaria que ya mantiene, pues, fideicomisos de administración, de inversiones, REITs, que tiene otra cara de riesgo, tiene otros jugadores en cuanto a productos y servicios, y van a tener diferente perfil de riesgo. Entonces, mi programa de cumplimiento debiese ir enfocado también, si mis jugadores o mis clientes son 100% locales y son internacionales. Entonces, el programa de cumplimiento debe estar, digamos, basado en esas consideraciones de riesgo. Y cuando vayamos al segundo bloque, vamos a analizarlo un poco más en detalle. Veamos cuáles fueron las 5 consideraciones ahora, sí, del riesgo blanqueo de capitales de Panamá cuando hicimos la consulta a la inteligencia artificial, y Hannah nos lo va a comentar. Realizamos la consulta a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre 5 consideraciones del riesgo del blanqueo de capitales en Panamá y esta fue su respuesta. 1. Sector financiero opaco y percibido inicialmente por normas laxas de transparencia, haciendo al país atractivo a individuos que quieran ocultar el origen ilícito de sus fondos. 2. Sistema de compañías anónimas con regulaciones mínimas en términos de revelación de beneficiarios finales. 3. Falta de supervisión adecuada siendo un desafío para las autoridades. 4. Vulnerabilidad a la corrupción en instituciones gubernamentales o del sector privado. 5. Ubicación estratégica, es decir, la ubicación geográfica de Panamá y su papel como centro de transporte y logística pueden atraer a grupos delictivos internacionales que buscan lavar sus ganancias ilícitas a través de actividades comerciales y financieras en el país. ¿Coinciden o piensan que es totalmente debatible? Muy bien. Hannah, a través de la inteligencia artificial, nos da 5 consideraciones de riesgo blanco de capitales. Algunas de estas les harán mucho sentido, otras dirán, no, pero es que no están así. O hoy en día no están así. Acuérdense que cuando hablamos de consideraciones, esto incluye tendencias, que pueden ser tendencias que vienen del pasado, que estén en el presente o que migren hacia el futuro. Entonces, algunas de estas, cuando las cruzamos o hacemos hilos conductor con la Evaluación Nacional de Riesgo que salió en el año 2017, realmente vamos a determinar que sí, en algunas, HANA y ChatGPT tienen razón, para el caso de Panamá. Algunas tienen, o sea, pues son totalmente similares en un 90 o hasta 100% de lo que se menciona. Otras muy afinables o debatibles, como ella lo comentó. Lo cierto es que cuando repasamos la Evaluación Nacional de Riesgo del año 2017, la primera que surgió formalmente, el estudio señala una serie de aspectos positivos y aspectos negativos. Entre los aspectos positivos se habla de la economía, de que Panamá es una economía centrada en servicios, un alto lugar de tránsito, Canal de Panamá, el aeropuerto con su hub, etcétera, etcétera. Y por otro lado, déjeme ver que se me fue un poco la pantalla.
Un segundo, estoy regresando acá. Lorena, ¿pueden ver la pantalla todavía? Que se me quitó acá de la pantalla a mí. Sí, yo la veo, Oh, perfecto, se ve completo. Ok, gracias. Bien, por otro lado, se habla de que sí, el centro financiero y regional comercial de Panamá, o sea, es un aspecto sumamente positivo. En Panamá no hay o no había presencia notable de cárteles de droga, crimen organizado, tampoco somos un país productor de estupefacientes, o sea, no lo somos. Sector financiero tradicional con trayectoria e implementación de mecanismos de prevención de narcocapitales. Esto es un poco incongruente con lo que HANA o ChatGPT dijeron atrás. Ellos hablaron de regulaciones opacas, de falta de supervisión. No, yo creo que en la línea del tiempo, el sector financiero en Panamá siempre fue mayormente regulado, tuvo mejor trayectoria de supervisión, de regulación y supervisión. Quizás ellos se refieren a la parte no financiera que antes del E23 y de los acuerdos de sectoriales, pues no existía ningún tipo de regulación más allá de lo que a mí me interesaba conocer un cliente por aspectos de riesgo de crédito, entre otros. Así que digamos que esto está debatible en la forma en que pues, la inteligencia artificial lo dice y en la forma en la que pues, el estudio lo comenta. No hay presencia de grupos terroristas ni individuales, tampoco centros de capacitación o radicalización en Panamá o en la región. Y si le damos la vuelta a la moneda, ponemos el lado B del cassette, en la parte negativa, pues Panamá tiene una posición geográfica estratégica y se ha dado que la búsqueda del país para las etapas de blanqueo de capitales, principalmente la integración. Esto sí cuadra con lo que HANA y ChatGPT dijeron atrás sobre la posición estratégica de Panamá. Vulnerabilidades sectoriales que surgieron en este estudio, pues las empresas de zona libre, bienes raíces, construcción, abogados, remesas, bancos, probablemente por su actividad, por el tipo de clientes, productos que ofrecen. Se habló de este estudio de los vehículos jurídicos, las estructuras jurídicas, sociedades anónimas, fundaciones de interés privados, que podían ser creadas en Panamá, pero mal utilizadas en el exterior para vulnerar otras jurisdicciones. Es decir, las constituía en Panamá o podía constituirlas en Panamá con un fin de protección patrimonial, de optimización fiscal, porque Panamá tiene muy buenos incentivos fiscales a través de diferentes regímenes fiscales, pero cuando le damos la vuelta al cassette o ponemos el lado B del cassette, pudiesen ser utilizadas en otras jurisdicciones para vulnerar regulaciones, para mover fondos, para lavar dinero, para evadir, eludir impuestos o temas fiscales. Entonces, aquí esto es un parte de lo que el estudio pues, estableció. Y los delitos de blanqueo de capitales en Panamá, las amenazas internas se dan por aspectos de corrupción, narcotráfico y producto del delito presente del exterior. Esto no lo digo yo, esto es lo que está en el estudio del año 2017 relacionado a aspectos positivos y negativos. Edwin, ¿podrías aclarar por favor el concepto de centros de radicalización? Ok, Hanna, el concepto de centros de radicalización se ve desde el punto de vista de financiamiento del terrorismo. Y me agrada Hanna porque ha sido empática desde el punto de vista, ha sido indirectamente empática porque se asume que todo musulmán, todo árabe es terrorista y esa es la visión que se le da. Eso es totalmente negativo y hay un paradigma o un tabú al respecto. No, son amistades árabes, musulmanes, sumamente buenas, muy buenas personas, muy bien habidas en cuanto a sus negocios, su familia, y ese es un tabú. Claro, porque hay pensamientos yihadistas, pensamientos terroristas, pero el terrorista no tiene realmente una cara. El terrorismo está en la mente y precisamente los centros de radicalización se tratan o se trabajan en algunas regiones para, digamos, suscribir personas, lavarles un poco el cerebro, radicalizarlos y meterle creencias, digamos, distintas para cometer actos del terror. Gracias a Dios, nosotros en Panamá no tenemos ese tipo de amenazas, por lo menos visualmente o establecidas. Como otros, ni tampoco hemos sido considerados un punto, gracias a Dios, de amenaza en temas de terror. Entonces, esto desde el punto de vista son las amenazas y los aspectos positivos que Panamá ha tenido eh, como aspectos de riesgo. Y sin hacer una evaluación de riesgos como sujeto obligado financiero o no financiero, realmente todos en muchos congresos, muchos entrenamientos hemos hablado y se repite nuevamente el tema de la colocación, la estratificación, la integración, cada uno con sus significados, pero nosotros como sujetos obligados financieros y no financieros debemos tener claridad y visibilidad, y esto quiero que lo puedan anotar, de saber, sin que necesariamente un estudio, una evaluación de riesgo me lo diga, que mi entidad, es decir,
mi producto, mi servicio, mi cliente o mi ubicación geográfica pueden prestarse para la colocación o pueden prestarse más para la estratificación o para la integración. Habrá sectores financieros o no financieros que puedan ser utilizados para poder segmentar o hacerle perder el rastro al origen ilícito de esos dineros o de esos capitales o de esos patrimonios. Y hay sectores que pues se prestan más por la naturaleza genuina de su producto o servicio. U otros serán pues mucho más de mayor riesgo desde el punto de vista de integración para darle una apariencia legal y para poder sustentar el origen, digamos, ilícito de esas actividades. Entonces, como sujetos obligados, el mensaje aquí es, yo como inmobiliaria o como empresa dedicada a bienes raíces, sector construcción, bancos, seguros, agencias de autos, fiduciarias, firmas, zona franca, zona libre, cualquier otro sujeto obligado, debo saber de que mi empresa, por su naturaleza de clientes, productos, servicios, canales, ubicaciones geográficas, puede ser más expuesta a la etapa de colocación, estratificación e integración, porque ahí es donde vamos a precisar los riesgos y los controles, porque si sé que mi negocio, mi banco o mi fiduciaria o mi firma de abogado puede tener mayor riesgo para estratificar, es decir, para hacerle perder el rastro a esos dineros. Puede ser utilizada la propiedad, el bien inmueble, el auto, el apartamento, la casa o el restaurante para integrarlo, dar una apariencia legal. Yo tengo que saber y monitorear de esa forma, sabiendo y entendiendo el riesgo asociado a esto. Y esta es una sana práctica que pues no está, digamos, claramente documentada, ni tampoco te dice que sea la génesis, pero es importante que demos con esto, porque yo como banco y por el tipo de producto o servicio, o como fiduciaria, o como abogado, o como inmobiliaria, cualquiera que sea sujeto obligado financiero o no financiero, debo saber de que en estas tres etapas del blanqueo de capitales, una de ellas puede ser mayormente utilizada o mayormente vulnerable para pues ocultar, desviar o darle, digamos, origen ilícito eh, o darle una apariencia legal al origen ilícito de estos fondos. Entonces, este es un mensaje que es importante. Cuando se habla de Panamá como pues, ruta estratégica y geográfica, esto también surge en el Estudio Nacional de Riesgos y es parte de por qué algunos sectores pueden estar mayormente vulnerados. Aquí hay una respuesta, o es parte de la respuesta por qué zona libre de Colón, por ejemplo, se puede considerar mayor riesgo, porque a estos aspectos logísticos porque claro, el estudio nos dice, mira, la cantidad de puntos de desembarque que hay en la costa atlántica y fíjate la cantidad de puntos de desembarque que hay en que son los triángulos en la costa pacífica. Fíjense la cantidad de puntos de almacenaje que hay en la costa atlántica, Boca del Toro y Isla Escudo de Veragua, y acá en las perlas solamente en el Pacífico, en las perlas almacenaje. ¿Cómo viene? Si vienen en lanchas pequeñas, si vienen en avión, en la forma o el vehículo que sea, están identificados con puntos de desembarque y puntos de almacenaje. Por eso, pues vamos a entender o asumir dentro de los estándares de que pues estas áreas o estas ubicaciones geográficas pueden estar más expuestas al lavado de dinero o a que estén cometiendo actos ilícitos para generar esos dineros pues ilegales. Esto en cuanto al estudio. Hay una realidad que se dio en el año 2017 en la que pues este estudio que salió en la prensa estableció un poco más información sobre las rutas. Claro, algunos mochileros de las trochas del Darién cruzan para pues ir, digamos, avanzando el trasiego de la droga. Se habla de la costa de la península de Azoro, que fue el caso este del gallero muy, muy significativo, como pues políticos y todo involucrado. Y nos decimos, oye, pero ¿qué pasa que no hay controles? ¿Y qué pasó con aduana, con migración aquí en Costa Rica? No, lo que pasa es que en aduana, migración en Costa Rica, el día 3 que va a pasar, la persona con el carro, ese día yo voy a hacer saber que en el carril 3 de migración o de aduana, el puesto de control, va a estar Edwin Ríos como inspector, y Edwin Ríos que el carro blanco, pick-up tal, con matrícula tal, con características tal, viene o es parte del trasiego, por ende yo a ese carro no le pongo el perro, no le pongo controles, no le hago simplemente en ese spot check, algunos más, digamos, escrutinio más detallado porque tiene más cara de delincuente, el otro porque tiene menos cara de delincuente, la que sea, los factores que se utilice, a esa persona yo le doy play de que siga, pero eso es parte del crimen organizado, porque en la medida que va avanzando y pasan los puestos, hay personas infiltradas que se dedican a esto, y esto lo sabemos perfectamente. Parte de la estadística que surge aquí es que el costo del negocio pues es altamente rentable. Desde que sale o es recién elaborado, está en 700, empieza a tomar flete, 1750, 2500. Ya cuando llega al sur de Estados Unidos, Florida, 15,000. Cuando está en el norte de Estados Unidos, ya por allá Nueva York, New Jersey, está en 20,000. En el norte de Estados Unidos, perdón, 30,000. Y lo que este estudio determinó fue que cuando cruza el charco, es decir, cuando cruza Europa u otros destinos vía marítima,
el costo sube hasta 70.000 y se habla hoy en día de que pues, aspectos como lugares como Groenlandia, Islandia, estos países, el costo puede estar hasta $300.000. Y lo que aquí surge, o también se investiga, es que las cámaras de seguridad en los contenedores, en los muelles, en los puertos, pues tienen un recorrido de 4, 8 minutos, no recuerdo, en lo que se rompen los sellos de seguridad, se mete la mercancía ahí, se marca y ese es el contenedor que va a realizar el trasiego ya sea a Belice, pues ya sea perdón, a Bélgica, a Holanda, a España. Eso es lo que surgió el estudio. O sea, desde el punto de vista de la ruta marítima. La ruta marítima sigue siendo altamente utilizada para estos propósitos y para efectos del trasiego de drogas y armas en lo diferente. Ahora, ojo, esto quiero aclarar a su ocupa y participantes que esto no es una clase de lavado de dinero en blanqueo de capitales, esa clase no la damos, así que nada más quiero ser muy, muy transparente en este sentido. ¿Qué sucede en Panamá? En Panamá tenemos los mismos riesgos, quizás en menor proporción, porque en Panamá ya sabemos que hay puntos de almacenaje, puntos de desembarque. Yo quiero contarles rápidamente la anécdota del famoso gato. No sé si algunos de los que han participado en un entrenamiento mío, esa es una historia muy curiosa, pero es parte de la realidad que personalmente me tocó visualizar. Yo estaba haciendo surfing en Isla Grande, en Colón, y en esa punta donde está el hotel, el hotel en toda la punta, y bueno, llegó el lanchero, ya me estaba con mi esposa, llegó el lanchero un lanchero a buscarme, y dije, hey, llévanos al hotel, porque yo estaba hospedado atrás en el antiguo Banana, no sé, no recuerdo cómo se llama hoy en día. Y yo le digo, mira, siempre vamos a ese hotel o la ruta es por el lado acá del Cristo, se le da toda la vuelta a la isla para regresar, porque ese lado es más tranquilo, hablando a nivel de mar. Yo le digo, mira, me gustaría que nos des la ruta por acá atrás, por el lado del Risco, para llegar al hotel, que inclusive es una ruta más cercana. Pero esa ruta hay que regresar al Cristo para salir del arrecife y pasar nuevamente por el Cristo, entonces, pero por mar afuera, e irte y dar digamos, la vuelta en toda la esquina donde está el Hotel Sister Moon, ¿no? Y donde se hace el surfing. En lo que vamos, el tipo iba, o sea, en la lancha a toda máquina, el oleaje estaba muy grande, y cuando bajando la curva, que empiezan ya los riscos como a aparecer, empiezan a aparecer riscos en el medio del agua, donde el lanchero tiene que pasar por la mitad de esos riscos, y obviamente la ola revienta, y él me decía, yo les dije que era más peligroso, pero obviamente vamos en la lancha, esas lanchas no tienen cinturón de seguridad ni nada. Yo le digo al lanchero, hey, brother, baja la velocidad, mira las olas y mira el risco. Tranquilo, papá, me dice. Bueno, el tipo iba y revisando el celular. Yo, hey, brother, baja la velocidad, que estoy con mi esposa, no estamos amarrados, esto nos voltea la lancha una ola y o sea, nos damos aquí con las piedras. Hey, tranquilo, que ahí me dicen el gato. Yo, bueno, el gato. Bueno, seguimos avanzando. Yo empecé como quien dice a prestarle atención a los comportamientos o la parte conductual del señor, del gato. Yo vi que el tipo tiene un short nuevo, de estas marcas súper coquetas de surfing y demás, estas marcas súper caras. Eh, en lo que llegamos al hotel, me dice, jefe, quiero que lo venga a buscar mañana domingo para llevarlo, cruzarlo y se pueda ir para Panamá. Ya, bueno, vale, perfecto. Dame tu número de teléfono. Y mira, no traje efectivo, no tengo celular ni nada, porque obviamente estaba haciendo surfing. Mi esposa no tiene cambio. ¿Será que nos puedes, o sea, te podemos pagar billete de 20? O sea, y generalmente pagarle con un billete grande a esta gente es o sea, que te miren mal o que te hagan cara o demás porque se quedan sin cambio. No, este señor muy contrariamente se mete la mano en su super short, su super pantalón y saca un fajo de dinero. Pero cuando digo fajo de dinero, o sea, lo abre como si fuera un libro y empieza a contarme, papá. Eran como $3, creo, $6. Nos da el cambio, papá. Y me dice, jefe, anote mi número de teléfono. Yo, bueno, no tengo mi celular aquí, danos el tuyo, que mi esposa lo apunte, pues. El tipo, sí, espérese, que el celular es nuevo y no me lo sé. El tipo me saca un iPhone de este tamaño, o sea, así de estos grandes, muy, o sea, presumido, y me da el número, lo apuntamos para llamarlo al día siguiente. Resulta que cuando nos estábamos bajando, mi esposa me pregunta, oye, ¿eso es el gato qué? Yo, bueno, pues que el tipo es el que sin en las noches, o sea, debe ser el tipo que sale a mar afuera, a los puntos de almacenaje o desembarque, y pues debe ser la persona que pues, trae las mercancías y que se dedica, aparte del trasiego, para traerlo a tierra. Y muy presumidamente me enseñó dinero, o sea, presumió muchas de sus cosas. Conducta. O sea, fíjense, comportamiento conductual, no transaccional, conductual. Eso me llamó la atención. Entonces, una anécdota que cuando yo doy entrenamiento en los bancos y son bancos que tienen diferentes sucursales, dicen, uff, fíjate las zonas geográficas donde hay mar, la cantidad de gatos que podemos tener. Gente que pues se dedica a esa actividad económica, que es una actividad totalmente transparente, correcta, pero que se presta también para lo incorrecto, lo ilegal.
Y obviamente asusta porque en los perfiles de riesgo posiblemente ese cliente sea cliente bajo porque tiene un perfil transaccional bajo, pero es dinero en efectivo, pero declara, digamos, bajo. Pero esa persona es la que posiblemente está inyectando dinero, digamos, ilegal. Entonces, esta fue la anécdota del gato, cosa real. Claro, un poquito dramatizada, pero fue algo que pasó real. Edwin, Ajá. sin ánimos de ser chismosa, sería bueno comentarles a los participantes que en tu última ida a Isla Grande preguntaste por el famoso gato y uno de sus colegas te dijo que se encontraba preso por estar en sus andanzas nocturnas. Así mismo es. Lo que dice Hannah es cierto. Yo fui este año en enero, febrero, a Isla Grande. Un fin de semana tranquilo, decidimos ir realmente estábamos del otro lado. Fuimos a Isla Grande un día. Y yo pregunto, oye, ¿qué han sabido de ese señor el gato? Dice, ¿cuál de los dos? Yo, no, uno que es así. Ah, el flaco está preso. Yo, ¿cómo así? No, no está preso, o sea que él es mal portado. Entonces, o sea, fíjense que lo que esa apariencia conductual que nos dio esta persona en un momento, y tanto que presumió, pues fíjense, digo, no tengo la certeza de la condena de lo que haya pasado, pero fíjense que hace mucho sentido. Ya, saliendo del bochinche entonces del chisme, regresemos a nuevos riesgos emergentes. Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica en el año 2020, en la pandemia, 8 de abril, emitió un comunicado donde decía, miran, han surgido una nueva serie de riesgos emergentes en los que necesitamos que revisen sus programas de cumplimiento, pero no solamente a nivel de cumplimiento de prevención de capitales, sino también a nivel de corrupción o anticorrupción y a nivel también de antilavado de dinero, porque son riesgos emergentes, riesgos nuevos que la pandemia ha motivado o ha surgido. Y esta parte del resumen del comunicado que, bueno, se está vinculaban estos riesgos a aumento de fraudes, tráfico ilícito de mercancía, falsificación, poca supervisión porque los reguladores estaban en casa, los mecanismos de monitoreo estaban en casa, no estaban configurados, aumento de operaciones financieras remotas, excepciones o digamos excepciones a controles, incumplimiento de controles porque estábamos en un contexto de pandemia, incremento de usureros, financiamiento informal, reducción en volumen de investigaciones, ROS, uso inadecuado de las sin fines de lucro por el incremento de sus actividades, se reclutó gente para crimen organizado, la corrupción por compras directas. Fíjense la cantidad de riesgos que Gafilat dijo en ese momento. Y muchos de esos riesgos se quedaron porque la tecnología hoy en día es un aspecto importante. Y con esto quiero comentarles que han surgido riesgos emergentes y principalmente luego de la pandemia que nos han obligado a transformarnos digitalmente a muchas empresas y sujetos obligados financieros y no financieros. Y estos riesgos traen de la mano una serie de riesgos integrales basados en liquidez, financiero, operativo, otros generales que amenazan el cumplimiento legal. Y sin entrar en muchos detalles, pues la propia inteligencia artificial, lo que estamos haciendo hoy en día, la robótica, los RPA, los servicios, ahora todo es as a service en la nube, etcétera, etcétera, las integraciones tecnológicas, las operaciones remotas, el e-commerce ha incrementado, disparado importantemente. Temas de Big Data, FinTech, blockchain, toda la misma seguridad en casa, las mismas herramientas para trabajo en casa. Hoy en día ya muchas empresas hemos quedado en híbridos o con gran parte en teletrabajo. La nueva supervisión RegTech basada en herramientas tecnológicas y a través de canales tecnológicos. Todos estos nuevos jugadores traen de la mano sus nuevos riesgos. Y muchos programas de cumplimiento no están hoy en día, digamos, apuntando a estos nuevos riesgos porque tengo ahora herramientas tecnológicas porque la pandemia me hizo cambiar, he cambiado mi forma de monitorear, mi forma de hacer negocio, entonces le he dado, no he incorporado, actualizado o calibrado mis modelos de riesgo a esta serie de riesgos emergentes de tecnología. Este es un punto que hay que prestar atención porque si estamos hablando de tecnología, la tecnología va creciendo. Esto es altamente dinámico, volátil. Lo que pones hoy, mañana no está obsoleto. Pero asimismo el cibercrimen y asimismo los ciberdelincuentes van madurando y van buscando alternativas de meterse o de vulnerar controles para acceder a datos, información, activos de información. Y activos de información no solamente hablamos de activos físicos, sino activos también de información. A un banco le puede preocupar enormemente que le roben dineros. O una fiduciaria que le roben su cuenta de administración fiduciaria o de donde tiene los fideicomisos de administración. A una firma de abogados que le roben su base de datos de clientes beneficiarios finales. O sea, esos son los riesgos que hoy en día pues generan nuevas preocupaciones y que deben asegurarse que los programas de cumplimiento ayuden y protejan a estos nuevos riesgos. Hablemos del caso del ciberdelito y un caso muy puntual.
Esto está simulado, pero es un caso que pues pasa y puede pasar en múltiples escenarios. Tenemos un ejecutivo de negocios que recibe un correo de Microsoft, o sea, Microsoft, todo el mundo conoce Microsoft, sobre una expiración de contraseña. Su contraseña está próxima a vencer. Esa persona, que quizás no sabe mucho de tecnología o no está ducha en temas de seguridad o ciberseguridad, mira, le da clic, actualiza la contraseña. Con esto le abre la puerta a todos sus dominios o a través de su dominio, de sus puertos locales, a los ciberdelincuentes para ganar acceso a su computadora. Es decir, tengo acceso a su endpoint. Ya yo puedo acceder a su endpoint, a su celular, porque todo está amarrado, vinculado. Pero los ciberdelincuentes dicen, mira, pude entrar, o este tonto me dio el acceso, pude entrar, ahora déjame ver lo que esta persona hace. Porque no sé si esa persona realmente, porque yo tiré un phishing y ese phishing cayeron 3 personas. Yo no sé a lo que se dedican esas personas. Déjame utilizar paciencia táctica, que es el concepto que pueden utilizar los ciberdelincuentes, para saber qué hace este señor, a qué se dedica, o qué tipo de transacciones autoriza, qué tipo de instrucciones da. Esto en el ámbito bancario o financiero puede generar una autorización o un perfil para aprobar una transferencia. En otros ámbitos no financieros para dar una instrucción, por ejemplo, crear datos de clientes, a todo manejar el ciclo de vida del tratamiento de datos de clientes. Entonces, estos ciberdelincuentes, utilizando paciencia táctica de 3, 4 semanas de estudio, logran utilizar la cuenta de email de ese señor para instruir a sus asistentes porque se dieron cuenta que esa persona regularmente instruye al asistente, mira, créame una carpeta de esto, créame estos clientes, dame esto para lo que sea. Ganan acceso a esa información, exponen la información y los ciberdelincuentes tienen acceso a esa información porque se utilizó la cuenta del cliente o la cuenta de ese ejecutivo, .com.pa, por decirlo así, porque lograron acceder al endpoint y vulneraron la ciberseguridad. Y esas son cosas que pasan. Fíjense, el 24 de abril de 2023, y está la fecha, a mí en el caso, no fui el tonto, pero me llegó un correo muy similar. Fíjense, me llega un correo y tú te empiezas a analizar ese tipo de correo. Microsoft, número uno, no va a pedir expiración de contraseña y fíjense, te va a pedir que actualices datos directamente o sin un factor de autenticación. Fíjense cuando uno lee, y fíjense de dónde viene la cuenta. Soporte, que es ltroncoso@santosmx, pienso que es de México.com. Primera irregularidad. Segundo, continuar con la misma contraseña. Ningún aspecto de seguridad de la información, y si hay alguien de cyber aquí que lo confirme por chat, te va a motivar a que tú mantengas la contraseña. Por lo contrario, las políticas de ciberseguridad y seguridad de la información van a motivar el cambio periódico de contraseñas. Así que esto fue otra irregularidad, otro error del ciberdelincuente o de la persona que quiera tratar de hacer el phishing. Y otros aspectos que llaman la atención. Haga clic para continuar con la misma contraseña. O sea, continúas con la misma contraseña. Y Office 2023. Chévere, yo no tengo Office 2023, yo tengo Office 365. Entonces, ya sabemos, esto me dice, señores, esto lo reporto, se reenvía a tecnología de seguridad para que agarren a este señor y lo pongan en spam, lo que sea, lo bloqueen para evitar de que otras personas se comuniquen a través de cápsulas de ciberseguridad. Entonces, estas son cosas que están pasando hoy en día. ¿Qué dice el E23 en el año 2015? Utilicen el enfoque basado en riesgos, riesgos mayores, más medidas estrictas, riesgos menores, medidas simplificadas, e implementen controles utilizando el enfoque basado en riesgos y apoyados en herramientas tecnológicas. Eso es lo que a 3.000 pies de altura nos dice la evaluación nacional, o mejor dicho, ley 23, ya para entrar en la parte de controles. Hasta aquí hemos terminado a lo que respecta al bloque 1 en cuanto a generalidades, consideraciones iniciales. Vayamos ahora a la evaluación de riesgo de entidad o el famoso perfil de riesgo de entidad como sujeto obligado financiero y no financiero. Bien, la evaluación nacional de riesgos, realmente, o la evaluación de riesgo de entidad. Yo le haría la primera pregunta y sin demorarnos mucho, ustedes me dicen, no, Edwin, es la respuesta A, la B, la C, la D o ninguna de las anteriores. Si yo fuera el regulador y les pregunto en una entrevista de inspección, ustedes aprobaron la evaluación de riesgos de entidad, el comité, la junta directiva, pasó por todos los filtros, envió al regulador. Yo le pregunto como parte de la entrevista, ¿cuáles son las variables que ustedes utilizan para la determinación del perfil de riesgo como sujeto obligado? Banco, fiduciaria, casa de valores, aseguradora, eh, autos, el sector financiero o no financiero.
¿Cuáles son las variables que utilizan para determinar el perfil de riesgo como sujeto obligado financiero y no financiero? Y tenemos un cuadrante A que dice zona geográfica, clientes, origen de recursos, productos. B, productos, clientes, estructura jurídica, profesión. C, clientes, productos, servicios, canales, ubicación geográfica. D, clientes, número de cuenta, monto, volumen de transacciones, PEP. Y E, todas las anteriores. No sé si quieren contestar ahí por el chat o abrir el micrófono y decir A, B, C, rapidito para que vayan compartiendo. Pero una de ellas es 100% correcta. Otra puede tener atributos o las variables correctas, pero una de ellas se equivoca. No sé si hay alguien que haya contestado, sino para dar la respuesta correcta y por qué algunas sí y por qué algunas no. ¿Qué están No sé. contestando, Edwin? Ajá, ¿qué dicen? Están en el chat del canal, dicen Todas las anteriores. C, Ok. dice A, E. Oh, está cotizada la E. Exactamente, la mayoría dicen que la E. Muy Acá bien. Giselle dice que la C, Ivana que la C. Ok. Muy bien. Bueno, creo que tenemos una buena respuesta. Creo que habían 70 y pico personas conectadas. Creo que logramos más del 10% de respuestas. Estamos 99 conectados ahora mismo. Wow, subió, déjame anotarlo. Déjame subir. 99. Wow. 99. Ahora hay otras respuestas, Edwin. Tenemos, sí, la C. Tenemos Ok. 4C, tenemos 1, 2, 3, 4, Pueden escribir, 4E, pueden escribir, 4C, una A. pueden pedir un comodín, pueden preguntar, pueden pedirle al de al lado. Ok, bueno, creo que tenemos más de 20 respuestas, eso más del 10-20% de las 100 personas que tenemos registradas. Así es. La respuesta correcta no es la A, porque la A habla de origen de recursos y origen de recursos es una variable de el cliente. Edwin Ríos, persona natural como cliente. La B no es correcta porque habla de estructura jurídica y profesión. Son variables del cliente. La C es correcta, lo que dieron C, felicidades, porque habla de clientes, productos, servicios, canales, ubicación geográfica, que son factores propios del sujeto obligado financiero y no financiero, no exclusivamente del cliente. La D no es correcta porque involucra el número de cuentas, monto y volumen de transacciones y PEP. O sea, la D era la más incorrecta de todas. Y la E, pues es la, como que dice la cascarita de guineo que me gusta tirar en estos tipos de entrenamiento para que obviamente pues hagamos el debate un poquito más interesante. Entonces, es importante separar los modelos de riesgo. ¿Qué es el riesgo de cliente y qué es el riesgo de entidad? Yo he visto modelos donde hay como quien dice un mix en lo que de una se desprende a la otra. Eso no es que sea incorrecto, pero debe ser metodológicamente, digamos, congruente para los propósitos de evaluación de riesgo. Yo, como sujeto obligado, como banco, como fiduciaria, como casa de valores, como firma de abogados, tengo un perfil de riesgo y evalúo mis riesgos basado en mis clientes, productos, servicios, canales y ubicación geográfica. Sin embargo, yo, siendo estos mismos sujetos obligados, evalúo mis clientes con otras actividades que son actividades relacionadas al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. ¿Okay? O a darme oportunidad de poder detectar comportamientos conductuales o transaccionales inusuales o sospechosos que me permitan monitorear, y etcétera, etcétera. Entonces, Ley 254 que modifica Ley 23 en el año 2021, si bien recuerdo, noviembre por allá, establece o subroga el artículo 26 que hablaba de identificación razonable, verificación, documentación, de que ahora hay que hacer la evaluación de riesgo, inclusive para el sujeto obligado no financiero, basado en clientes, productos, canales. Metieron ahí como quien dice de gol la parte de transacciones, que la parte de transacciones ha entrado mucho en la parte de canales y ubicación geográfica. Y se crea entonces un nuevo artículo 26, ahora 26A, que habla de la identificación adecuada, verificación razonable y documentación, y habla de especial atención en cuanto a temas de actualización a los clientes de mayor riesgo. Antes solo aplicaba para el sujeto obligado financiero, ahora el tema de actualización es obligatoria para los sujetos obligados no financieros también. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ley 254 nos dice, hey, ahora sí tenemos que hacer la evaluación de riesgo basada en estos conceptos. Esto no solamente lo dice 254.
Las regulaciones en materia de prevención de riesgo de capitales o la BCA, que muchos lo que hemos estudiado o pasado la certificación de FIBA, ambas, esto es material de estudio, el manual de inspección. O sea, yo para certificarme tengo que estudiar el manual de inspección y este manual de inspección utiliza el regulador en Estados Unidos y utilizan las firmas, en este caso de auditores, para poder hacer las evaluaciones de riesgo y poder hacer las auditorías basadas en riesgo o la supervisión basada en riesgos. Porque hace sentido, o sea, yo no puedo a una empresa o un sector financiero, un banco, con esta, digamos, nivel de riesgo medio con tendencia a la baja, mandarle a una flota de auditores o que tiene poca tecnología. O sea, esto es lo que busca precisamente la calibración de la supervisión basada en riesgo. Se asume que entre mayor riesgo tenga un sujeto obligado, mayores herramientas de supervisión, la vara debe estar un poco más alta. Ese es el deber ser en temas, y esto es lo que dice el manual de inspección. Debes determinar el perfil de riesgo, evaluar el riesgo de entidad, determinar que los programas de cumplimiento mitigan esos riesgos identificados, ya sea por la parte de cliente, por la parte de producto, de servicio, de canal, etcétera, ubicación geográfica. Y esa ecuación de variables debe tener cada una un peso. Y vamos un poquito allá. Yo recuerdo que en el año 2016, la firma RCM, yo con la firma RCM, o sea, con mi firma actual, fuimos a New Orleans a hacer una auditoría de un banco. El banco tenía una estructura, digamos, no dentro de la casa matriz o dentro del edificio principal, donde se hospedaban eran dos pisos de cumplimiento. Arriba creo que era cumplimiento de monitoreo normativo, abajo estaba cumplimiento normativo. No recuerdo si era A o B, pero eran dos pisos de cumplimiento y eran, uff, yo creo que puede haber más de 50, 60 personas en cumplimiento dentro de esa estructura. Un banco allá medianamente grande. Eh, y recuerdo que parte de lo primero que se revisó con la metodología de RCM basada en auditar bajo la BCA allá en Estados Unidos era, déjame ver el perfil de riesgo y déjame hacer mi evaluación de riesgo como auditor para ver si este cliente o este banco entra dentro del riesgo alto, medio, bajo, déjame compararlo con la evaluación de riesgo del regulador, etcétera, para poder determinar y ahí saber qué herramientas poder utilizar. Eso es parte del ejercicio inicial. Por ejemplo, acá en Panamá no necesariamente se hace eso, pero es parte de las calibraciones que se deberían empezar a hacer para supervisar y auditar con enfoque basado en riesgo. Es importante cuando vamos a metodologías por medio de las cuales se identifican o se establecen estos factores, definan claramente qué es el factor cliente, que no es nada más que es el riesgo relacionado a los tipos o categorías de clientes, sea natural, sea jurídica, local, externo, cualquiera de sus variables, incluyendo BIOS, con quienes el sujeto obligado tendrá una relación comercial mediante contratos o acuerdos habituales u ocasionales. Y aquí asociamos definición Ley 23 del concepto de cliente. Acuerdos habituales o ocasionales. ¿Es un cliente regular o es un cliente de una sola vez? Pues categoriza bajo el factor cliente. ¿Tienen diferentes riesgos? Definitivamente. Productos y servicios son aquellos, perdón, riesgos relacionados a los tipos de productos o servicios ofrecidos por el sujeto obligado a sus clientes y que estos clientes podrían utilizar estos servicios o productos para introducir fondos provenientes de actividades ilícitas para dar una apariencia legal. Es decir, yo compro esa póliza de seguro, yo compro ese apartamento, compro ese auto, constituyo esta sociedad, creo un fideicomiso, abro esa cuenta bancaria, porque mi intención es utilizar ese producto o servicio para ir diversificando, estratificando pues los dineros mal habidos. La transaccionalidad no es más allá que el riesgo relacionado al volumen, cantidad, complejidad, monto o materialidad de las transacciones realizadas por el sujeto obligado con base a sus clientes y productos y servicios. Fíjense, volumen, cantidad, complejidad, monto, materialidad. Si yo emito 100 facturas al año, esa cantidad de transacciones va a ser, o sea, utilizando enfoque basado en riesgo, esa variable transaccional posiblemente va a ser muy diferente a alguien que tiene 3 millones de transacciones al año. Así sea que sean en menor volumen, pero si esas 100 transacciones tienen, o sea, un contexto, cantidad, moneda, millonario, ya hablamos entonces de otro contexto. Entonces, la transaccionalidad se analiza desde el punto de vista de volumen o cantidad, complejidad, monto o materialidad de las transacciones que realice el sujeto, el cliente o el sujeto obligado, mejor dicho, el sujeto obligado de base a sus clientes, productos y servicios. Canales de distribución o comercialización son los riesgos asociados a las formas, métodos y canales que el cliente o que el sujeto obligado utiliza para ofrecer, distribuir
o comercializar sus productos y servicios con sus clientes. Y la ubicación geográfica son riesgos asociados a los países o jurisdicciones donde el sujeto obligado mantiene, desarrolla y comercializa las operaciones de los productos y servicios de sus clientes. Ahí están las definiciones de las 5 variables que pueden tomar nota de ellas para efectos de poder precisar su evaluación nacional de riesgos. Y siempre de cara a cómo mi producto o servicio, mi cliente, puede colocar, estratificar o integrar pues, sus actividades ilícitas a través de la compra o venta de mis productos y servicios. Entonces, eso es el análisis que es a 3.000 pies de altura. Cuando vamos a hacer el análisis o la evaluación formal, cada una de esas 4 variables que están aquí vertical, por ejemplo, la variable de cliente, de producto, de canales, de ubicación geográfica, la variable vertical, y aquí pongo 4 ejemplos, que de hecho son ejemplos que me gusta utilizar mucho en los diplomados de riesgo. Aquí está el banco, en lo celeste, banco fiduciaria, el sujeto obligado no financiero, una firma de abogados del sector inmobiliario. Fíjense que las subvariables de clientes son muy parecidas. Si es natural, si es extranjero, si es PEP, si es natural, si es jurídico, pero a nivel de productos y servicios hay una diferencia pues, monumental. Ya sabemos que un banco por productos activos ofrece préstamos, tarjetas de crédito, líneas de crédito, cartas de crédito por cuenta pasiva, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos, temas de clearing and settlement, transferencias nacionales, ACH, transferencias internacionales, SWIFT u otra plataforma, cuentas fuera de balance para inversión, bajo instrucción, administración patrimonial discrecional. Aquí están los productos y servicios bancarios. Fiduciario, administración, inversiones, custodia, garantía, testamentario, cuenta aplica, ESCO, otros productos no fiduciarios o servicios no fiduciarios. Firmas de abogados, los que están listados en la ley 23 y en la resolución 14 de la sectorial, sin entrar en mucho detalle, pero los principales son agentes residentes, creación, operación o administración de personas jurídicas, así sea que los servicios legales, litigios, naves no tengan mayor riesgo en materia de cumplimiento. Sector inmobiliario, si eres promotor, si eres agente inmobiliario, si eres constructor, también tiene su nivel de riesgo o sus diferentes subvariables para la variable producto y servicio. En canales, muy similar, en ubicación geográfica, muy similar. Esto es lo que nosotros, esa es la comida o el insumo que debemos poder tener para poder determinar entonces cómo yo quiero armar mi evaluación de riesgo con base a estos 4 o 5 factores que pues la ley y los estándares me dicen. Ahora, lo cómodo es darle un 25% de peso a cada uno de ellos. Yo generalmente no recomiendo utilizar esa, no porque sea la más cómoda, sino porque quizás no es la más o la más repartida, es decir, repartir ese 100% dentro de 4, dividirlo entre 4, sino porque realmente es utilizar la segunda, esta de 40, 35, 10, 15 o la que pues aplique, es decir, ponderando de manera diferente los factores es la que pues te lleva a una mejor precisión y a un mejor detalle. Y es la que realmente te puede mover la aguja para saber si un perfil de riesgo de entidad es alto con tendencia a la media, o es medio con tendencia a la alta, medio con tendencia a la baja, o es bajo con tendencia a la alta o bajo, bajo. O sea, eso es prácticamente. Entonces, este es el modelo que generalmente se suele utilizar de ponderar los factores de manera individual. Claro, hay responsabilidad. Esto tiene que pasar por una aprobación técnica del área de riesgo, de cumplimiento, si son elaboradores, del comité de junta directiva, darle seguimiento, porque esto te genera un gap análisis para identificar mejoras en el proceso, saber si tengo una variable con mayor riesgo o no, o puedo tener brechas identificadas. Eso por lo menos es lo que la expectativa, vamos a citar la regulatoria del artículo 19 del Acuerdo 10-2015 o de 2017 de la Super de Banco, establece, hazme una evaluación de riesgo y genérame un estudio donde hayan planes correctivos de cara a esta evaluación y envíamelo una vez al año y en todas tus actas de junta directiva da seguimiento. Entonces, pongamos 2 ejemplos. Tomen el sujeto obligado que ustedes consideren del lado izquierdo y fíjense por qué deben tener diferentes ponderaciones. Porque el riesgo como sujeto obligado es distinto. Si soy un banco, si soy una aseguradora, soy una empresa de zona libre, yo voy a tener los 4 mismos factores que son los factores homologados para evaluar mi perfil de riesgo. Tengo mis clientes, productos, servicios, canales, ubicación geográfica. Fíjense que la parte de transacciones no la metemos aquí, porque la estamos metiendo dentro del canal, aquí, transaccionalidad baja. O sea, tenemos el mismo sector, seamos una fiduciaria, variable A. Solamente atiendo local y tengo un producto, o sea, persona natural y jurídica local. Y solamente tengo productos o servicios fiduciarios A y B, custodia y fideicomiso de garantía, digamos que sean esos 2.
Y sí, tengo casa matriz, tengo un sitio web, app, y mi transaccionalidad es baja. Solamente atiendo en Panamá. Eso tiene una foto de riesgo muy distinta a esta segunda fiduciaria. Si yo soy esta fiduciaria que trabajo con personas naturales, jurídicas, locales y extranjeras, trabajo sin fines de lucro, locales y extranjeras, tengo más oportunidad de trabajar con PEP. Ya tengo productos fiduciarios de garantía de custodia de inversiones, testamentarios, tengo REITs, que son las nuevas tendencias, tengo de administración, tengo de inversiones, tengo escrow, tengo cualquier cantidad de productos fiduciarios a diferencia de así sea que solamente atiendo en casa matriz y tengo una mayor transaccionalidad moderada, pero ofrezco los servicios y como canal, perdón, ofrezco los servicios en otras jurisdicciones porque tiendo a traer clientes también afuera o tengo filiales afuera en las que me permiten también captar clientes. Definitivamente, sin que una evaluación formal me lo diga, seguramente vamos a decir que el lado B del cassette, es decir, la fiduciaria B o el banco B o la inmobiliaria B va a tener mayor perfil de riesgo porque tiene mayor participación de sus variables para clientes, productos, canales, ubicación geográfica, a diferencia de la A. Entonces, fíjense cómo simplemente analizando los datos, que fueron los datos que les mostré en el slide anterior, como ejemplo, pueden, sin hacer una evaluación formal documentada de riesgo, decirme, mira, a mí mis clientes pueden utilizar con mi producto C para estratificar o segmentar o hacerle perder el rastro a su origen, al origen ilícito de sus transacciones o sus fondos, o a través de tales ubicaciones, o el tipo de persona jurídica tiene mayor riesgo, o las sin fines de lucro tienen mayor riesgo. Entonces, fíjense, ya estoy en la evaluación o a nivel de simplemente de variables, ya tengo mayor cantidad de consideraciones de riesgo. Tengo otros jugadores de riesgo segregados en mis clientes, productos, canales, para poder determinar que la B va a tener mayor tendencia a tener un perfil de riesgo inherente, distinto al lado A del cassette, o en este caso la fiduciaria, cooperativa A, banco A. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos 100 transferencias diarias de fondos internacionales. 75 de ellas son rutinarias, se encuentran dentro del perfil, están bien documentadas, realizadas a un mismo beneficiario final, una persona jurídica operativa. El lado B del cassette es que 75% de las operaciones no son rutinarias, se encuentran se encuentran dentro del perfil, a pesar de no ser rutinarias, son para individuos, beneficiarios o entidades no clientes, sean para sin fines de lucro, fundación de interés privado, y para personas jurídicas no operativas en algunos casos. Entonces, fíjense, misma cantidad de transacciones, diferente tipo de riesgo de transacciones. Usted me va a decir también, Edwin, la número 2 tiene mayor riesgo, definitivamente, porque tiene otro tipo de conductas o comportamientos conductuales y transaccionales, ¿ok? Porque el monitoreo, en este caso, el comportamiento hay que analizarlo desde dos puntos de vista, conductual y transaccional. Entonces, definitivamente que el sujeto obligado 2 va a tener mayor riesgo porque su naturaleza es gestionar otro tipo de variables de riesgo. Al final lo que se busca, y esto es muy básico, hay muchos modelos muy buenos. O sea, yo por ejemplo, manejo clientes del sector regulado y no regulado que tienen unas metodologías sumamente interesantes de riesgos, muy profesionales, muy calibrables, pero manejan su perfil de riesgo inherente de una forma o con una calificación genuina, donde dice, mira, mi perfil de riesgo es nivel medio con tendencia a la alta porque tengo una concentración del 75% de riesgo entre riesgo medio y alto. Y si sumo en la ubicación geográfica que le di un peso de 15%, significa que mi 90% de riesgo está entre amarillo y rojo, por ponerlo en un lenguaje sencillo. Por ende, mi nivel de riesgo es medio, porque matemáticamente me ponderó el nivel de riesgo medio, pero tiene una tendencia a la alta. Si yo no mitigo o atiendo los riesgos de cliente en mi programa de cumplimiento o mi sistema de control interno, este riesgo se me puede disparar en el futuro a una tendencia alta. Es decir, puedo tener un riesgo inherente alto. Lo importante aquí no es que mi perfil de riesgo inherente sea alto, sea medio, sea bajo. Como fiscalizador, como auditor, como evaluador de riesgo, debe interesar, aplicando apetito de riesgo y uso basado en enfoque basado en riesgo, de que el programa de cumplimiento sea lo suficientemente idóneo, completo,
para mitigar mis variables y para determinar un perfil de riesgo residual o controlado, que es el residual luego de los controles, razonable dentro de mis límites de exposición a nivel de riesgo. Es decir, yo tengo, como le pongo, si yo soy la fiduciaria B o el banco 2, que le puse en ambos casos, y mi riesgo inherente es medio, con tendencia a la alta, está casi rozando el alto, lo que debe importar no es eso, lo que debe importar, porque ese es el tipo de clientes que, pues, y de productos y servicios que yo estoy gestionando y en las ubicaciones geográficas. Lo que debe importar es que mi programa de cumplimiento, que mis herramientas, que mis programas de auditoría sean lo suficientemente idóneos, oportunos, para llevarme mi nivel de riesgo, en este caso residual, bajo. Así sea que, fíjense, la variable de cliente aún sigue en el terreno amarillo, pero en su contexto general el riesgo residual es bajo. Esta es la fotografía a 3000 pies de altura que busca la evaluación de riesgo para que en base a esto yo pueda establecer mi programa de cumplimiento. ¿Ok? Y claro, surge un gap análisis, pero siendo sistemático, esto es lo que se busca: evaluar riesgo, establecer controles, programa de cumplimiento y evaluar a través de auditorías la efectividad del programa de cumplimiento. Esto es la gestión de cumplimiento en el mejor escenario. Y claro, porque este programa de cumplimiento tiene que estar asociado al perfil de riesgo, en la forma que se determine, este es simplemente un ejemplo, y abarcar otras áreas, otros responsables. Aquí reitero nuevamente, el programa de cumplimiento no es responsabilidad meramente y exclusiva del departamento de cumplimiento. Si bien es el gestor, realmente la responsabilidad es de línea de defensa 1, de línea de defensa 2 para la parte de riesgo, línea de defensa 3, auditorías internas, auditorías externas, si queremos hablar de 4, y juntas directivas o gobierno corporativo, que involucra temas de comités, reportes a juntas directivas, y es lo que hablamos de la interacción y escalamiento del programa de cumplimiento. Y esta es una sana práctica que no está escrita en piedra, pero que ya hoy en día los reguladores dicen: yo quiero o te recomiendo que en acta estés declarando o documentando la interacción de los directores, el director independiente, sobre todo en la parte de cumplimiento, auditoría, riesgo, es decir, escalar desde nivel 1 a nivel 2 a sus comités, que los comités escalen, ya sea mensual, trimestral, a la frecuencia que sean, al nivel 3, que es junta directiva, y de ser necesario a la junta de accionistas, pero siempre a través de los 3 vehículos, en estos casos, que son las actas de comités, de juntas directivas y de accionistas. Y esa es la mejor forma que tenemos las áreas de cumplimiento, de auditorías internas, de áreas de riesgo, de poder, como que dice, respaldar nuestra responsabilidad y decir: dijimos las cosas a tiempo, pedimos un presupuesto, pusimos estos riesgos, lo pusimos en la mesa, no hubo decisión al respecto. Y por eso el tema de seguimiento. Por eso el mejor aliado para un departamento de cumplimiento va a ser el auditor en este caso, porque, hey, no estás declarando en las actas, dejando en acta documentado esto que a futuro te puede, pues, afectar a ti como cumplimiento. A futuro que le va a tocar es subir y bajar escalera frente a una fiscalía, va a ser principalmente a ti, porque, o sea, la junta directiva asume y piensa que tú, como responsable de cumplimiento, eres el único, digamos, involucrado en esto. Y no, la responsabilidad era de el plan de visitas que tenía que hacer el área de negocios a sus clientes o a clientes internacionales, que nunca se vino haciendo y no se dejó plasmado. Entonces, etcétera, etcétera. Siempre es importante que alguien con ojos externos, con ojos frescos, en este caso, por ejemplo, los auditores, podamos revisar y podamos, ¿sabes?, darles mayor cantidad de herramientas a las áreas de cumplimiento de riesgos, de también salvaguardar nuestras responsabilidades como línea de defensa 2. Si traemos a la zona bancaria, hay un aspecto muy interesante que en temas de riesgo es la evaluación de riesgos BCA y OFAC. O sea, hay 2 tipos de evaluaciones de riesgo que se hacen bajo la metodología esta en Estados Unidos, o la ley de secreto bancario. Esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el sector financiero, llámese bancos y bancos grandes o con corresponsabilidad de bancos americanos, es utilizar la evaluación independiente, el insumo de la evaluación independiente, para hacer un benchmark, una referencia de cómo te pareces, qué tanto te pareces a la regulación BCA, basado en 10 factores, y poder utilizar eso mismo para decirle a la corresponsal: mira, aquí está mi evaluación independiente, tiene un anexo que va vinculado a la parte de BCA, así que esto es lo que te debe funcionar a ti como corresponsal, si estás basado en Estados Unidos, por ejemplo, para que tengas anuencia de que yo estoy monitoreando también tu programa de cumplimiento BCA, o al menos las preocupaciones en BCA. Eso en cuanto a riesgo de entidad, como le dije, tengo que ser muy estratégico en el avance de los temas. Me gustaría demorar un poco más, pero hay material en materia de riesgo, pues, en temas de riesgo. Vamos al tercer bloque, que es riesgo de clientes. Muy bien.
riesgo de cliente que va asociado o va muy vinculado a una metodología, a un modelo de riesgo, tiene que también ser diseñado precisamente conociendo qué tipo de clientes yo manejo, clientes locales, internacionales, jurídicos, naturales, sin fines de lucro, PEP. O sea, cómo está mi segmentación de clientes. ¿Qué tanto por ciento son naturales? ¿Qué tantos por ciento son locales? O sea, tengo que entender esa comida que analizamos en el primer ejercicio de la evaluación de riesgos a nivel de entidad para saber que realmente cómo el componente riesgo puede comprometer mi programa de cumplimiento. Y claro, aquí les comparto una serie de elementos que se consideran un diseño de metodología. Realmente no me interesa tanto compartirles cómo se debe diseñar la metodología de riesgo de cliente, porque esto va muy afín al tamaño, volumen y tipo de regulación que tengan. Lo que a mí me interesa compartirles es que hay aspectos de calibración que entre más, o sea, más complejos sean, me genera un reto o un desafío en la calibración. Si yo soy una empresa que tiene 50 clientes, con 100 transacciones de esos clientes por mes, no sé, por ponerte un ejemplo, mi modelo de riesgo debe ser, ya sea manual o automático, debe ser muy prudente y muy consono a eso. Si soy una entidad que tiene más de 3.000 clientes, pues ahí definitivamente la manualidad pues puede ser un factor, digamos, crítico en los temas de calibración, porque la calibración tiende muchas veces a ser manual si no es integrada o configurada de manera automatizada. Entonces, este es un mensaje que también, o sea, a nivel de sana práctica, evalúenlo. Si yo soy una entidad con más de X cantidad de clientes, ya debería ir pensando en una herramienta automatizada. Y ojo, yo no vendo herramientas automatizadas de riesgo de cliente, pero es lo que uno tiende a ver como auditor interno, externo y consultor en riesgo en estos temas. No espero tampoco de que una empresa pequeña tenga el Ferrari o tenga la mejor metodología de riesgo con todos los hierros, como decimos aquí en Panamá, para mitigar 50 clientes. O sea, no es la expectativa. Debe ser prudente, congruente, alineada a la complejidad, tamaño, volumen del cliente. Y debe ser fácil de poder calibrar. Paso o ejemplo muy sencillo, el tema de los catálogos. Yo dentro de mi catálogo de clientes, para determinar que Edwin Ríos como persona natural es riesgo alto, medio, bajo, mi catálogo debe tener país de nacimiento de Edwin Ríos, país de operaciones de Edwin Ríos, país de domicilio de Edwin Ríos. Puede tener 3 variables relacionadas a jurisdicción. Eh, un tema que debe ser calibrable es, número uno, ¿qué lista utilizo para ponderar esa variable de jurisdicción en los 3 segmentos de variable? Residencia, domicilio, nacimiento, operación. Eh, no puedo tener 100 países o 120 países en un catálogo, 100 en el otro y 90 en el otro. No, tiene que ser un solo catálogo que migre a esas 3 variables o a esos 3, así, a esos 3 subvariables. De ahí otro caso, por ejemplo, deben tener el mismo nivel de riesgo. No puedo tener a Panamá en el catálogo de domicilio como riesgo bajo y a Panamá en país de nacimiento como riesgo medio o alto, porque o sea, obviamente te va a generar incongruencias. Y los auditores generalmente hacemos pruebas de efectividad o recálculo de las matrices de riesgo, porque es una responsabilidad que el regulador pues, nos establece también para determinar que realmente el modelo funciona. Eso en cuanto a temas de catálogos. ¿Qué lista o listado yo utilizo? ¿Cuáles van a ser triggers o disparadores para decirme, cae en esta actividad económica o en este tipo de cliente automáticamente riesgo alto, medio o bajo? Todas esas variables tengo que considerarlas para efectos de calibración. Calibrar significa ir perfeccionando poco a poco mi nivel de riesgo. Porque si en el primer escenario resulta que la cartera de clientes me dio promedio medio con tendencia a la alta, definitivamente eso me va a generar un costo de cumplimiento, de que tengo que monitorearlos o actualizarlos cada 2 años, tengo que ponerles el sistema de monitoreo, reglas para monitorear ese nivel de riesgo. Entonces es muy importante que sea congruente y que sea realmente refleje el riesgo de tu cartera de clientes. Lo que no es cierto es que, y lo que es irregular es que se establezcan pesos variables, como quien dice, para maquillar o para vulnerar el control. No, yo creo que eso le hace mucho daño y en una inspección regulatoria, sobre todo que el regulador se multa, puede hacerle mucho daño al sujeto obligado. Uno como auditor puede detectarlo y decir, hey, estas variables son incongruentes, estás haciendo esto mal, mejóralo de esta forma. Yo no multo como auditor interno y externo. Simplemente informo, se establece el plan de acción. Pero esto libra a ese sujeto obligado de que el día que cae el regulador, y el regulador cada día está aprendiendo más de riesgo, y siguen aprendiendo de riesgo, eh, puedan dar con este tipo de hallazgos. Y cuestionar entonces tus metodologías de riesgo de cliente, etcétera, etcétera.
Siempre que hagamos una calibración, consejo, y sobre todo si tenemos masa crítica de clientes, cada vez que hagamos una calibración de un modelo de riesgo de cliente, es importante, y nosotros realmente lo ponemos en las recomendaciones de las auditorías, hagan un backtesting. No pongan en producción ese modelo antes de correrlo en borrador o correrlo en un ambiente de prueba para ver esa cartera, cómo se mueve, si mueve la aguja o no mueve la aguja. ¿Qué quiero decir con esto? Tomen clientes que estén en la frontera entre riesgo bajo, pegaditos a riesgo medio. Tomen clientes que estén en riesgo medio, pegaditos a riesgo bajo. Tomen clientes riesgo bajo, medio, pegados a riesgo alto. Y tomen riesgo alto, pegado a riesgo medio. Es decir, tomen los clientes que estén, como quien dice, en la frontera entre un clúster y otro. Corran la metodología y los cambios calibrados en esos clientes antes, porque si no tengo formas automatizadas de correrlo en el 100%, seleccionemos esos clientes que están en las fronteras entre bajo, medio, medio, alto, y corramos en la calibración o los cambios en esos clientes para ver si en efecto esto mueve la aguja. Porque ahí puede haber, o sea, una fortaleza, que es decir, mira, esto me va a mover la aguja realmente cuando tenemos estos clientes, es decir, un cliente bajo me lo va a mover a medio o medio me lo va a mover a alto, o lo mismo pasa entre medio y alto. O simplemente no me mueve la aguja. Entonces, antes hacer siempre el ejercicio, porque donde yo a veces se lo pongo en producción y lo aprueben, y resulta que cuando corremos la metodología, la cartera nos cambió, entonces necesito más gente de cumplimiento, necesito mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de herramientas, y si hago lo contrario, bajo el nivel de riesgo, entonces hay gente de cumplimiento que me sobra, no es la idea. Entonces, esto siempre es importante analizarlo. Hay modelos como el de la Super del banco, que quizás es el más técnico, que incluyen una serie de variables para incluir o determinar el perfil de riesgo de clientes. Ellos han incorporado con Ley 70, aviación fiscal, el tema del destino de los recursos a jurisdicciones no cooperadoras o débiles en temas fiscales que deben ser consideradas. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son disparadores, cuáles no? Eso siempre a nivel de apetito de riesgo, siempre y cuando el regulador no me diga este cliente automáticamente riesgo alto, como suele pasar mucho con el tema de los PEP o países sancionados o clientes que manejen alta cantidad de dinero en efectivo. Caso muy rápido, cuando tenemos un cliente de bajo riesgo, una cuenta pasiva, una empresa holding, el origen de los fondos son dividendos, el riesgo bajo según mi política y mi matriz de sujeto obligado. Esto como empresa holding que es mi cliente. Pero ¿qué sucede si en el due diligence yo hago escrutinio y hay empresas subyacentes que están dedicadas a temas de criptomonedas, operan en países de alto riesgo, con débiles de regulación, temas de transparencia, etcétera, etcétera, no cumplen con atributos BEPS? Entonces aquí hay consideraciones de riesgo para decir, no, señor, este cliente yo no lo voy a poner como riesgo bajo, tiene que ser riesgo medio o alto por las empresas subyacentes. La calidad de la base de datos hace un hilo conductor muy importante y muy relevante con el riesgo de cliente. Hay dos referencias regulatorias, por lo menos que se pueden citar, en cuanto a datos o información de clientes en el E23 y en cuanto a calidad y disposición de las bases de datos que pueden comprometer. Si yo tengo una base de datos donde ya yo hice un due diligence y vinculé e incluir una serie de datos, principalmente datos AML de un cliente, eh, no deberían salir más hallazgos de incongruencias, faltas de datos, errores en datos, porque eso automáticamente, bajo estas regulaciones o estas dos citas que les mencioné, cuestionan cuestionan la metodología de riesgo cliente. ¿Cómo es que a Edwin Ríos, persona natural, tú le pusiste que es riesgo bajo, pero no le tienes la actividad económica, o tu metodología de riesgo no establece un campo mandatorio para meter la actividad económica, país de nacimiento, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo tú determinaste ese nivel de riesgo? Son temas que suelen salir muchísimo en las inspecciones y ya hoy en día es uno de los hot topics. Vamos a evaluación de nuevos productos y servicios. Aquí voy a acelerar un poco. Hoy en día estas metodologías realmente se enfocan en no solamente el riesgo de la blanqueo de capitales. Y Gafi nos los dijo en el año 2020, o sea, nos los ratificó. Estas metodologías también tienen un gran componente del riesgo de fraude y también el tema de corrupción. ¿Cómo ese producto, servicio o tecnología puede ser utilizada para vulnerar? Y aquí ponemos un caso de una herramienta. Yo quiero implementar como sujeto obligado una confirmación o un callback WhatsApp para introducir un nuevo canal electrónico y confirmar transacciones u operaciones vía WhatsApp con clientes a través de un bot o a través de formas automatizadas. ¿Cuáles son los riesgos? Pues yo tengo que asegurarme de que esa herramienta no sea utilizada para suplantación de identidad, para extraer datos del cliente, para lo que sea. Entonces, ese es los aspectos. Mire que tiene un componente de fraude importante dentro de la ecuación.
Gafi, en su recomendación número 15, habló de nuevas tecnologías y, claro, sobre la marcha se fue incorporando el aspecto de nuevos productos y servicios o inclusive nuevas zonas geográficas donde voy a vender mis productos y servicios. Y, claro, aquí hay regulaciones de la Superintendencia de Bancos, de los sujetos obligados no financieros que lo mencionan. Este caso de estudio se lo voy a dejar más adelante con el material que vamos a compartir, porque me interesa compartirles también este tema de indicadores claves antes de cerrar con las tendencias. Modelos de riesgo quizás más avanzados de mayor madurez, vamos a llamarles, no más avanzados, mayor madurez, corrijo. Ya hoy en día hablan de establecer indicadores de riesgo, es decir, en los comités de riesgos, salvo excepción la banca, que sí por regulación tiene que hacerlo, pero ya modelos de riesgo quizás un poco más evolucionados, ya hablan de ir midiendo o estableciendo indicadores claves de riesgo, es decir, dónde el auto debe estar o sea, bajo, en medio, en alto. Como cuando arrancamos el vehículo, la temperatura siempre va a estar en media. Tengo que vivir y manejar con ello. Pero si arranco el carro y la gasolina está roja en empty, tengo que ir a echar gasolina. Asimismo, se establecen los perfiles de riesgo. Y vamos a poner un caso muy rápido. Vamos a poner el primer indicador. Clientes con documentación incompleta. Aquí el apetito de riesgo que la Junta Directiva dice, mira, para vivir con este riesgo yo tengo que vivir siempre con este riesgo bajo. Es decir, no puedo tener más del 6% o más del 5% de este indicador sobre mi total de la base de datos en riesgo en 6%, porque eso se me cruza al siguiente clúster. Pero resulta que durante el monitoreo que se hace, en enero, marzo, todos los verdes se cumplieron. ¿Qué pasó en febrero? Subió a 8%. ¿Qué pasó en abril? Subió a 6%. ¿Qué pasó en noviembre? Se puso rojo 12%. La aguja del motor cambió a amarillo y cambió a hot caliente, a rojo. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que en febrero fueron carnavales, en abril fue Semana Santa y en noviembre fue fiestas patrias. Y sí, recuperé en diciembre, pero no logré recuperar. Entonces, fíjense los indicadores. Hay el perfil de riesgo de entidad. Yo tengo mi riesgo como entidad es medio, tengo que vivir con él siempre. No puedo permitir que se me suba a alto, ni tampoco tengo la expectativa que baje a un perfil de riesgo bajo porque esta es mi forma de gestionar. Entonces, este tipo digamos, de indicadores hoy en día se definen basada en el apetito de riesgo y en los límites de exposición al riesgo que tengan la junta directiva o que puedan ser sugeridas por las áreas de riesgos. Son herramientas de mucho valor porque son como el tablero de riesgo, ¿no? Y los que están en la banca saben de lo que quizás me refiero. Las guías de enfoque basado en riesgos realmente dan sugerencias. Nosotros levantamos un paper basado en este buen estudio que hizo la Super de Bancos, donde se establecen una serie de principios, cada uno con una acción, un deber ser, qué tiene que hacerse para cumplir con este principio, en cuanto a las etapas del modelo, en cuanto a las actividades del proceso, cada uno con una serie de pasos, deber ser. Aquí todavía estas guías no son obligatorias, pero sí son recomendadas para poder, digamos, sustentar un poco o dar respuestas a ese cómo implemento el enfoque basado en riesgo. Estas guías funcionan inclusive para el sector no financiero, para entender un poco la dinámica. Es un muy buen ejercicio. Esto es un poco lo mismo. Cerremos entonces con la parte de tendencias y reflexiones, muy rápidamente. ¿Qué es lo que hemos visto en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando ya para cerrar? Nuevas y futuras responsabilidades regulatorias. Gobernanza, riesgo, no se van a detener, van a ir creciendo. Nos toca vivir con ellos, nos toca asimilar, delegar y apoyarnos en las áreas de control y en los comités para ayudar a la labor de oversight o vigilancia. Comprender y gestionar los riesgos emergentes. Los riesgos emergentes ya tienen un sentido de urgencia porque están muy asociados en la mayoría a factores externos o a tecnología. Entonces, el incremento o el fortalecimiento de las estructuras de control y supervisión y aseguramiento y confianza a las áreas de cumplimiento, comités, etcétera, cada día se genera mayor cantidad de expectativas, sobre todo basadas en transformación digital y otras tecnologías. Tenemos que anticipar el impacto de presiones de grupos y organismos internacionales frente a nuevos requerimientos regulatorios en materia de cumplimiento y transparencia fiscal internacional, entre otros que incrementan el costo de cumplimiento. Nos siguen apuntando, Panamá sigue siendo, digamos, estando dentro de la mira del cazador o de la mira del francotirador para seguir imponiéndonos o seguir presionando a la imposición de diferentes regulaciones. El sector abogados lo ha vivido en carne propia, con ley de registro único de beneficiarios finales, con ley de registros contables, porque el Estado ha sido presionado también con temas de evasión fiscal del país, entre otros. Entonces, tenemos una presión internacional importante de todos estos organismos que nos siguen
llevando en teoría las mejores y sanas prácticas, pero nos siguen presionando y esto incrementa el costo de cumplimiento. Es decir, va a haber más cumplimiento, va a haber más gestión de riesgo, va a haber más auditoría y va a haber más responsabilidad para la junta directiva y los entes de control. Eso a 3.000 pies de altura es parte de las tendencias que se discuten en los diferentes foros. Supervisar con mayor efectividad los programas de prevención, incorporando no solo el riesgo de blanqueo de capitales, sino también el riesgo de fraude y corrupción. Y hay modelos de riesgo de programas de cumplimiento que tocan el factor de fraude y solicitan en los programas de cumplimiento antifraude a las áreas mitigadoras de fraude deben su reporte para yo escalarlo a los comités. Respaldar la independencia de las áreas de control. Cumplimiento, riesgo, seguridad de información, auditoría interna requieren tener el respaldo del gobierno corporativo para su independencia, jerarquía y autoridad, porque son los ojos dentro de las organizaciones, son los ojos para decirle a las áreas de negocio y a la junta directiva, hey, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal o estamos incumpliendo, y por ende puede haber mayor riesgo local o internacional de una multa, etcétera, etcétera, etcétera. O incumplimiento y obviamente un tema de contagio a nivel de riesgo reputacional. Entonces es importante y hoy en día el respaldo de la independencia de las juntas directivas se está dando con mucho mayor impacto. Yo, por ejemplo, tengo clientes donde en este caso la junta directiva, el presidente del comité de auditoría me llama aparte y me dice, Edwin, lo que tengas que reportar, repórtalo. Se incomode quien se tenga que incomodar, repórtalo, porque esto ayuda a cumplimiento y esto ayuda al área de riesgo y al comité de auditoría a nuestra responsabilidad. Se dijo en algún momento, ya yo sé que yo lo dejé en un papel, lo documenté y lo dije. Claro, saber decirlo, tampoco decirlo, porque esto lo leen otros usuarios, otros interesados clave, pero es importante decirlo y uno cuenta con ese respaldo. También uno puede tener clientes o personas de pensamiento que, hey, no atiendas al auditor, no le hagas caso al auditor, reprogramo las auditorías, o el regulador le falseó la información, se la preparo, etcétera, etcétera, con otro tipo de pensamiento. Entonces, ese pensamiento al futuro puede pasar factura porque los clientes de ese sujeto obligado, los proveedores de ese sujeto obligado, los reguladores de ese sujeto obligados, realmente no quieren ese tipo de conductas o ese comportamiento conductual. Eso ya toca la base de conocimiento del empleado o conocimiento del directivo, que es una señal de alerta. Entonces, este es un tema que pues llama la atención y que la junta directiva le dan mucha importancia cuando hay, por ejemplo, gerentes en áreas de primera línea de defensa, por ejemplo, que no desean auditorías, no quieren hacer auditorías, etcétera, etcétera, o que le restan importancia. Restar la importancia también crea zona de top, control interno, principio básico, el hecho de que yo promulgue, no quiero auditorías, no quiero control, no quiero riesgo, no quiero gobernanza, de que ese mensaje se mande a los equipos de gerencia y promuevas indirectamente el cometimiento de fraudes, de incumplimientos, de irregularidades, porque entonces significa que a mi gerente no le importa cumplir, mi gerente no quiere auditoría, no quiere riesgo, no quiere control, no quiere gobierno. Por ende, el día que yo no cumplo, no hago una conciliación bancaria, no cumplo esta tarea del programa de cumplimiento, no importa porque nadie me llama la atención y este es el pensamiento de el gobierno corporativo. Entonces, esto es peligroso, sumamente peligroso, porque y más si somos empresas o sujetos obligados que la tendencia ESG, ambiente, sostenibilidad y gobernanza, pues cada día dan más la cara y que ya salieron revelaciones a nivel de NIF o normas internacionales de información financiera, S1 y S2, que requieren revelar aspectos de gobernanza, sostenibilidad y de clima en ambas regulaciones o en ambas disposiciones. Entonces no puedo decir por un lado que sí, soy ESG y hago la mayor cantidad de temas en responsabilidad social empresarial, esto que lo otro, gobernanza, pero por otro lado tener esta línea de pensamiento. Debe ser congruente. ¿Ok? Por otro lado, creo que tan sencillo como también decir, mira, yo hago todas estas actividades de responsabilidad social empresarial, pero mi producto de consumo, mi etiqueta de insumos alimenticios, tienen aspartame, tienen esto, son cancerinos, esto. Entonces, por un lado doy un mensaje, pero mi producto dice otro. Entonces, yo creo que son temas que se deben ir corrigiendo sobre la marcha. El comité de prevención debe ejercer el mejor enlace técnico entre el gobierno corporativo, cumplimiento, auditores internos, autoridades, etcétera, etcétera. Y la evolución de los comités cada día requiere mayor participación de directores independientes, mayores expertos en temas de prevención, y se está forzando la tendencia al reporte mensual a la junta directiva, porque el comité dice, hey, yo soy miembro de la junta directiva, pero yo no quiero compartirla, no quiero tener la responsabilidad solamente, quiero compartirla con el resto de mis directores, que todos estén informados, porque si yo soy el presidente del comité, yo quiero informarle a la junta directiva total lo que está pasando, si estamos cumpliendo, si estamos incumpliendo, si hay riesgos. Entonces son temas que han ido evolucionando. Y claro, sobre la marcha se van a ir perfeccionando dependiendo cómo esté el apetito de riesgo dentro
del sujeto obligado. Así que nada, con esto realmente yo quiero despedirme. Tuve que acelerar al principio, ya son las 12 del mediodía. Así que bueno, quiero darle las gracias a Socupa, al comité de capacitación de Socupa. Y bueno, abriríamos el punto a preguntas y respuestas. Voy a darle espacio para que Hanna también Sí. se despida. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta jornada de entrenamiento. Tanto para el señor Edwin Ríos, como para mi Hanna, fue un gusto compartir hoy y en nombre de RSM Panamá nos ponemos a su disposición para futuras consultas. Bye bye. Muy bien, ahí está el contacto de Hanna para capacitaciones, etcétera, etcétera. Muy dinámica para llamar la atención de la junta directiva Exacto. a través de esto. Así que bueno, Lorena, preguntas, Excelente respuestas, queda la capacitación. orden. Sí, sí, excelente capacitación, Edwin. Muy interesante, la verdad. Estoy revisando, no tengo en el box preguntas. Vamos a abrir los micrófonos. No sé si en caso de que algún asistente le gustaría preguntar, vamos a abrir los micrófonos para que puedan preguntar. Con mucho gusto. Parece que todo ha quedado súper claro. Sé que sí, hay 97 personas. Hay 99, bueno, veo 99, pero si el que guste puede hacer la pregunta a través del micrófono o escribirlo aquí en el box. Los certificados los vamos a enviar por correo electrónico en los próximos días y esta capacitación la vamos a subir al canal de YouTube de Asocupa. Así que también podrán verlas. Acá tengo un comentario, dice excelente y muy completa presentación. Muchísimas gracias, dice Alexis Navarro Terán. Rosa Chu dice, felicidades Edwin por la activa capacitación y la evolución de Hanna. Lucía Racias dice, excelente como siempre, Edwin. Gracias, Alexis. Gracias, Rosa. Gracias, Lucía. De verdad que la intervención de Hanna es súper interesante. Gracias, gracias. Bueno, quedamos entonces a las órdenes. Rosalba Para dice que cualquier muchas consulta. gracias por la capacitación. Yamara Solís, excelente y gracias. Isaac Muñoz, muy buena capacitación, Edwin, saludos. Y muy buenos ejemplos y completo el enfoque de riesgo. Excelente presentación y muy completa. Bueno, muy buenos comentarios, Edwin, como siempre, tus capacitaciones muy buenas y reiteramos agradecimiento por parte de la Junta Directiva y del comité por aceptar nuestra invitación a la mañana de hoy y por haber compartido información tan valiosa, Edwin, que de seguro ha nutrido a la audiencia de la mañana de hoy. Excelente Muchas y gracias. muchísimas gracias por siempre colaborar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Chao, saludos.